Un grito desgarrador resonó en el puente. Un profesor desesperado intentaba detener a una alumna que, al borde del abismo, parecía dispuesta a saltar. Con la mirada perdida y lágrimas en los ojos, ella ignoraba los ruegos. El tipo le rogaba: «Che, el día está re lindo para morirse». Pero ella, sin bajar la vista del agua, lo cortó. ¿Quién dijo algo de morirse? Y de repente sus ojos se abrieron de golpe. Abajo, en la inmensidad del río, algo flotaba. Era una persona. La gente en el puente entró en pánico, gritando que se la llevaba la corriente. Ella se preguntó: ¿adentro de qué? Y ahí fue cuando lo vio. Un gigantesco bloque de hielo emergiendo de las profundidades, revelando su secreto. Dentro del frío cristal, un hombre de aspecto antiguo, con ropas de otra era, permanecía congelado, pero extrañamente intacto. Pero, ¿cómo terminó así? La escena se disolvió en un eco de su pasado. Atrapado en un barranco escarpado, contra una cascada atronadora, no había escapatoria. Una mujer, herida, lo sabía bien, no queda a dónde retirarse. De la nada, una horda de asesinos encapuchados se abalanzó sobre él. «¡Ahora morí!», le gritaron. Los golpes llovieron, las espadas se clavaron. Parecía el fin, pero el guerrero, con las entrañas perforadas, solo pensó: «Hace mucho tiempo». A su alrededor, cuerpos yacían sin vida. Llevaba días luchando, 3, quizás 4, la sangre ya ni olía. Aún así, rodeado de más enemigos, el cansancio lo aplastaba, pero la voluntad seguía intacta. «Terminemos con esto», murmuró. Con un grito ahogado de esfuerzo, clavó el pie en el suelo, rompiendo la piedra, y levantó su espada para el último asalto. La cara bañada en sudor y sangre, cada músculo gritando, pero la mirada inquebrantable. Y la desató. El barranco tembló, los árboles se pulverizaron, un rugido de pura fuerza. Los asesinos que lo creían suyo cayeron, un grito desgarrador resonó. Había terminado. La mujer, a su lado, vio la carnicería. No quedaba un alma en pie. «Todos fueron eliminados», dijo con alivio, rodeados por un mar de 300 cuerpos. La sangre de los asesinos había teñido la cascada de rojo, una imagen dantesca. Pero la calma no duró nada. Entre los cadáveres apareció una figura encapuchada con un sombrero peculiar. «Estoy realmente impresionado», dijo con voz fría, reconociéndolo. «Sos digno del título de Chokryugem, el mejor espadachín de Goryeo». Chokryugem, el guerrero, aún tenía a la mujer a salvo, pero el recién llegado lo vio. «La muerte está en tus ojos», le dijo. «Esa hoja envenenada te llevó al límite, ¿sabías que era tu último golpe?» El enmascarado burlón le preguntó si esa mujer de verdad valía más que su vida. Chokryugem sintió las lágrimas de la mujer. Su mirada se endureció. «Cállate», le dijo al enmascarado. «Lo entiendo». Su promesa resonaba en cada fibra de su ser. El enmascarado dio por terminada la charla, preguntándole a la mujer por qué lloraba. «Bueno, ya basta», sentenció. Chokryom, con furia renovada, se le fue encima. «Te lo prometí, ¿verdad? Juré protegerte», pensó. Su último golpe destrozó la máscara del adversario. La mujer gritó: «¡No!». Chokryom caía hacia la cascada. Su rostro, sin el sombrero, reveló una paz inesperada. El enmascarado, un joven de pelo blanco, se quedó mirándolo, sorprendido. «Por fin puedo ver tu rostro», murmuró, viendo una extraña satisfacción en la cara del guerrero. «Okion, gané, ¿no?». Pero en ese último instante, justo cuando el guerrero caía, Okion fue arrastrado con él. Se chocaron, se abrazaron, o quién sabe. El agua los engulló en una explosión de hielo y espuma. «¿Por qué vos?», gritó Okion. El torbellino de hielo los consumió a los dos. El torbellino de hielo los consumió a los dos. Pero el hielo a veces solo congela el tiempo, no el destino. Porque sí, Chokryom había caído, pero no había desaparecido. Décadas, quizás siglos después, lo encontraron al otro lado del tiempo. No fue la estudiante al borde del abismo quien lo rescató, sino una unidad de inteligencia secreta, la DLS Research. Lo descubrieron dentro de un gigantesco bloque de hielo, flotando en un río. Jung Sang-yang, su director, un tipo con un aire a jefe de la CIA, lo tenía claro. Está vivo, demasiado vivo.
Sus signos vitales eran perfectos, como si el hielo lo hubiera puesto en pausa. Lo tenían atado a una camilla, con correas por todos lados. Algunos científicos, más blandos, dudaban. ¿Necesitamos atarlo así? Pero los informes médicos eran contundentes. Su cuerpo no se parecía en nada al de un humano moderno. Los resultados de los análisis eran, sin exagerar, imposibles. Chokriyom era un misterio, una anomalía. Para algunos, era un regalo de los ancestros, una maravilla que había sobrevivido milenios. Jung Sang-yang, sin embargo, no compartía ese optimismo. Mientras se alejaba, sentenció: «El presidente tiene grandes expectativas, pero hasta que no lo desenvolvamos, no sabremos si es un regalo o un desastre». Y lo desenvolvieron. El aire de repente se llenó de bocinazos y gritos. En medio del tráfico de una ciudad moderna, entre autos que circulaban a 80 kilómetros por hora, algo se movía. No era un auto, no era una moto, era un hombre. Era Chokriyom, ahora descalzo, corriendo a una velocidad absurda. Los conductores que lo veían pasar no lo podían creer. ¿Qué demonios es eso? ¿Nos está adelantando? Los autos frenaban de golpe, otros chocaban. Se armó un caos monumental. La gente en la vereda miraba con la boca abierta. Entre ellos, esa chica que habíamos dejado en el puente. Ella vio el desastre que el guerrero estaba causando, y con una mezcla de apatía y resignación, solo pudo pensar: ¿cuánto vale todo eso de verdad? Pero para Chokryu-geom el caos era interno. Corría sin parar, y a cada paso, el mundo a su alrededor se volvía más y más ajeno. Levantó la vista hacia los rascacielos que arañaban el cielo, miró los coches que parecían insectos gigantes. «Esto es imposible», se dijo, la voz en su cabeza apenas un susurro. «¿De verdad no es un sueño? Es un mundo que nunca vi». Sus ojos, llenos de asombro y terror, se abrieron de par en par. ¿Dónde estaba? ¿Qué era todo esto? Si no era un sueño, entonces ¿qué carajo era? En un destello fugaz, su mente volvió al pasado. Allí estaba la mujer que había jurado proteger, los rostros de sus camaradas, la vida que había dejado atrás en Goryeo. Una vida tan distante, tan imposible, como el mundo moderno que ahora lo rodeaba. Chokryu-geom seguía corriendo descalzo por la autopista, multiplicando el caos a cada zancada. Ya no solo chocaba autos, sino que era una fuerza imparable. La policía de tránsito no entendía nada. «¿Jurisdicción? Esto no es nuestro», se quejaban los agentes, pese a la orden directa de DLS Research. «Traigan a ese hombre, sin preguntas». Claramente, Jung Sang-yang ya movía los hilos. Chokryu-geom no escuchaba, su cabeza era un torbellino de recuerdos. Salté a la cascada con Okyeon, estaba seguro de que había muerto. ¿Qué diablos es esto? Mientras un policía se le acercaba, la mente del guerrero jugó una mala pasada. No veía a un agente, sino el rostro familiar de Yoon Un-hee, una de las subordinadas de Okyeon, especialista en manipulación mental. «Así que intentan atraparme», se dijo Chokryu-geom. En un instante, el mundo se distorsionó, el asfalto se llenó de calaveras, los autos se convirtieron en proyectiles gigantes. «Artes ilusorias», exclamó, dándose cuenta de la trampa. Los policías dispararon sus tasers. Para Chokryu-geom, esas descargas eran energía de rayo, un ataque más en la ilusión. Recibió el impacto, pero su cuerpo, increíblemente resistente, ni se inmutó. Los chispazos recorrían su piel, pero él seguía de pie. Los oficiales no podían creerlo, la electricidad no lo inmovilizaba. «¿Por qué disparan todos a la vez?», gritó uno. «Revisen si está bien y pónganle las esposas». Chokryu-geom sintió un leve cosquilleo. No sabía cuándo lo habían metido en esa trampa, pero tenía que escapar, rápido. «¿De verdad creen que esto me va a detener?», pensó con desdén. Necesitaba salir de ese mundo de fantasía. Pero ahí fue donde la realidad golpeó. El guerrero no estaba en ninguna ilusión. Su mente proyectaba amenazas, sí, pero sus puños y patadas eran totalmente reales. Un oficial salió volando, otro se estrelló contra un auto. La gente, en la vereda, filmaba con celulares, la boca abierta. ¿Esto es real? ¿La policía de verdad vuela así? Para escapar de una ilusión, Chokryu-geom sabía que solo había una forma: encontrar la clave incrustada en ese mundo. Buscó, analizó. Un equipo SWAT con armas más pesadas llegó al lugar. El guerrero miró a su alrededor, con un dardo de taser en la mano. De repente, golpeó el suelo con una fuerza brutal, abriendo un cráter.
Este lugar no es, murmuró. No era el punto débil de la ilusión. Sin perder un segundo, dio un salto que desafió la gravedad. Se elevó por encima de los autos, por encima de los edificios. Tenía que encontrar esa clave. Tenía que escapar de este mundo que no era el suyo. La gente, boquiabierta, se preguntaba si era humano, mientras los equipos SWAT, esos que habían llegado para solucionar el desmadre, tampoco entendían nada. Arriba, desde la central, el director de inteligencia, Jong Min-woo, ya estaba echando humo. Su voz, un trueno por teléfono, exigía explicaciones a Jung Sang-yong, el jefe de DLS Research. Sang-yong intentaba calmarlo. «Perdón, director, nos preparamos, pero no esperábamos algo tan extremo». Min-woo lo interrumpió indignado. «¿Estás seguro de que esto es lo que vas a decirle al presidente? La policía y el SWAT son inútiles, el daño va a ser catastrófico». Sang-yong solo pudo decir un «ah, sí» antes de tranquilizarse por completo. «Ahora está claro», pensó, «esta entidad está en otro nivel, muy por encima de nosotros». En el techo de un rascacielos, Cho Kru-yom, ya sin su ropa rasgada, se erguía. No había parado hasta llegar lo más alto que pudo. La ciudad abajo era un caos que él ignoraba. Min-woo seguía gritando, las noticias mostraban la autopista destrozada. Pero Jung Sang-yong, en su auto blindado, parecía despreocupado. «No te pongas así», le dijo al director de inteligencia, «yo asumo toda la responsabilidad». Jung Sang-yong, con una confianza peligrosa, estaba convencido de que Cho Kru-yom era solo un tipo de hace siglos. Al final del día, ¿qué va a hacer contra la potencia de fuerza moderna? Nada. Va a ser impotente, sentenció. Mientras lo decía, helicópteros militares y tanques avanzaban sobre la ciudad, listos para rodear al guerrero de Goryeo. Cho Kru-yom los vio llegar. 4 helicópteros se posaron alrededor de la azotea, y un pelotón de soldados armados hasta los dientes desembarcó. Uno de ellos, el que parecía el jefe, le gritó con una seguridad que rayaba en la arrogancia. «¿Es todo el poder que tenés?» Cho Kru-yom, que se había quitado la ropa desgarrada, se puso rígido. Agarró un palo del suelo como si fuera la cosa más natural del mundo y pensó, «Si ese es su poder, tendré que ponerme a la altura». Viejo! Esto es un arma, las que dejaron sin poder a guerreros como vos. Resistí y te morís, así de simple». Sus hombres apuntaron, listos para disparar. Los demás soldados murmuraban entre sí, sorprendidos por la audacia de su jefe. Cho Kru-yom los miró, y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su boca. El palo tembló en sus manos, y de repente no era solo un palo. Era una espada. Una enorme bestia etérea, un tigre, rugió a sus espaldas. Los soldados se quedaron helados. «¿Qué es esto? ¿Sabe de dónde venimos?», se preguntaron, confusos. Con el palo en alto, se puso en guardia. «¿Querés ver quién muere?». El jefe de los soldados sintió un escalofrío, una sensación incómoda. «¿Cómo? No puede ser», masculló el soldado líder, sus ojos fijos en el espadachín que no paraba de sorprenderlo. «Así que sí eras interesante, viejo. Pues toma esto». Y sin dudarlo, jaló el gatillo. Pero en ese mismo instante, la voz de Jung Sang-yang, el director de DLS Research, resonó por radio. «Esperen, yo mismo voy para allá». Un helicóptero azul se acercaba, aterrizando en la azotea. De él bajó un hombre, bien trajeado, con una expresión seria y decidida. Era Kang Ji-kan, el mismísimo presidente de la nación. Los soldados que lo acompañaban estaban en alerta máxima. «Mantengan la distancia, mucha atención», gritaban. Pero el presidente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, avanzó con calma. «Disculpen la tardanza en la presentación», dijo, dirigiéndose directamente a Cho Kru-yom. «Soy Kang Ji-kan, el representante de esta nación, su presidente». Cho Kru-yom, que había bajado un poco su palo etéreo, lo miró extrañado. «¿Presidente? ¿Con representante te referís a un rey?» «Podrías verlo así, supongo», respondió Kang Ji-kan, manteniendo la calma. «Primero, permítame disculparme. Esta no es la bienvenida que esperábamos darte. Bienvenido. Este lugar es tu futuro, pero para nosotros es el presente. Corea del Sur». El presidente extendió una mano, con un gesto amistoso. «Seguro tenés mucho de qué hablar, ¿no? Déjame llevarte a un lugar más cómodo».
Cheokryom observó la mano extendida, la ciudad de rascacielos a sus espaldas y murmuró: «Un lugar cómodo, ¿eh?». Los soldados alrededor, con sus armas apuntando, esperaban cualquier movimiento. De repente, fue rápido como un rayo. Con un movimiento seco de su palo etéreo, Cheokryom golpeó. La sonrisa del presidente se congeló. Su cabeza, en un instante, pareció separarse de su cuerpo, volando por el aire. Un charco de sangre imaginaria se esparció. Los soldados gritaron horrorizados: «¡El presidente ha sido decapitado! ¡Abran fuego!». Una lluvia de balas se desató sobre Cheokryom. Pero Yoon Sang-yang, que acababa de llegar en su propio helicóptero, lanzó un grito desesperado: «¡Alto el fuego!». La imagen de la cabeza volando se disolvió como humo. El presidente Kang Ji-kan estaba ahí, ileso, con una expresión de sorpresa. «¿Está bien, presidente?», le preguntaron sus guardias. Kang Ji-kan, limpiándose una gota de sudor frío de la frente, suspiró aliviado. «Sí, como pueden ver, estoy perfectamente bien». La ilusión había sido tan real, tan visceral, que por un segundo todos, incluso él, habían creído que era el final. Cho Kyu-hyom lo miró con intensidad, su palo espada aún en alto. «Así que eras vos», pensó, sus ojos fijos en el presidente. La clave para escapar de las artes de la ilusión, la ruta de escape de la ilusión. Su ataque no fue para matar, sino para probar, para ver si este rey moderno era la puerta de salida a su pesadilla. El presidente, con el corazón aún en la garganta, se preguntaba qué demonios había pasado. Ese golpe de Cho Kyu-hyom había parecido tan real. ¿Fue un error de su vista? ¿Una alucinación colectiva? Pero no, para el guerrero no hubo error. El ataque había sido intencional y su objetivo claro. Cho Kyu-hyom observaba al presidente y en su mente la imagen de una mujer se formaba: Yoon Un-hye. Ella era la gran taumaturga de Goryeo, la maestra de las ilusiones. ¿Sería posible que todo esto, este mundo moderno que lo rodeaba, fuera su obra? Le parecía una ilusión descuidada, sin sentido. ¿Por qué ella le mostraría algo tan burdo? Pero algo en su interior no cuadraba. La sensación de romper sus ataduras, de destrozar el suelo bajo sus pies al escapar de DLS Research, eso no se sentía como una ilusión, era demasiado real. Se apretó el puño, los músculos tensos, empezaba a dudar. Si no era un engaño de Yoon Un-hye, entonces este lugar, ¿era real? Por fin, el presidente Kang Ji-kan logró convencerlo de bajar del rascacielos. Lo llevaron a una mansión imponente, una base secreta, según el presidente, que normalmente estaba sin uso, pero que ahora era el lugar perfecto para su insólito huésped. Allí, en una mesa llena de platillos extraños y coloridos, le ofrecieron comida. «Perdón por la hora», dijo el presidente, invitándolo a probar. Cho Kyu-hyom, ahora vestido con una remera simple de DLS Research, solo preguntó: «¿Dónde estoy?». «Podés llamarlo una base secreta», respondió Kang Ji-kan, antes de instar al guerrero a comer. «Es toda comida moderna, probá». Con una mirada indiferente, Cho Kyu-hyom dijo: «La comida es solo comida». No le veía la gran diferencia entre sus banquetes de Goryeo y esos platos extraños. El presidente, algo divertido, le preguntó si eso significaba que ya lo había aceptado. El guerrero asintió, su mente aún procesando lo que pasaba. ¿Entonces, esto es 800 años en el futuro? El presidente confirmó: «Más o menos». Para Cho Kyu-hyom fue un alivio. De alguna manera, la locura de un futuro distante era más fácil de aceptar que una ilusión sin sentido. Kang Ji-kan lo miró con seriedad. «Ya debes haberte dado cuenta que estás vivo y te moves por la medicina moderna». Cho Kyu-hyom recordó las heridas de su batalla final en Goryeo, las que en su época eran incurables, las que lo habían llevado al borde de la muerte. Ahora, con el cuerpo curado y la mente más clara, el guerrero lo entendía. Si seguía vivo, si su cuerpo funcionaba, era gracias a esta era, y eso lo cambió todo. Ahora, con el cuerpo curado y la mente más clara, el guerrero lo entendía. Si seguía vivo, si su cuerpo funcionaba, era gracias a esta era. La cruda verdad se asentó en él. En otras palabras, Goryeo ha caído, se dijo Cho Kyu-hyom.
el peso de 800 años de historia y de un mundo completamente nuevo golpeándolo de lleno. Su país, su gente, todo había desaparecido. El presidente Kang, siempre pragmático, observaba su reacción. Con un par de palillos en la mano, le dijo que intentara no preocuparse demasiado. «Te vamos a dar todo lo que necesites para que te adaptes», ofreció, señalando la mesa llena de platillos. «A cambio, ¿me vas a dar tu cooperación?» Cheokryom lo miró, levantando una ceja. ¿Cooperación? La palabra sonaba extraña en esta nueva realidad. El presidente le aseguró que no sería nada difícil. Mientras tanto, fuera de la base secreta, el caos que Cheokryom había causado era la noticia del día. Los medios se desvivían por cubrir los incidentes, mostrando videos de él corriendo a la par de los autos, saltando por los aires. La gente empezaba a murmurar. ¿Es el mismo del glaciar del río Han? ¿Es un superhumano? La historia del hombre congelado se había vuelto un fenómeno viral. Pero el gobierno tenía un plan para ocultar la verdad. Las noticias rápidamente anunciaron que todo había sido una producción cinematográfica, una performance, nada más. «No podemos revelar esto al público», explicó el presidente a Cheokryom de vuelta en la mansión. «El mundo todavía no está listo para saber de tu existencia». Kang Ji-han se inclinó, con una expresión seria. «Vos, el hombre congelado, sos la clave». Le explicó que su supervivencia era un milagro, una tecnología que podía cambiar el futuro de la medicina y la vida misma. Muchas naciones habían intentado dominar la criogenización y la resurrección, pero nadie lo había logrado. La tecnología de revivir no existía hasta ahora. Pero ahora la clave apareció frente a nosotros, dijo el presidente. «Voy a serte honesto por el bien de nuestro país y las generaciones futuras. Déjanos estudiarte». La oferta de Kang Ji-han fue cortada abruptamente. «No», dijo Cheokryom, poniéndose de pie de golpe. El guerrero se giró y caminó hacia la puerta. Los agentes que lo rodeaban se tensaron, pero él siguió adelante. Al llegar al umbral, con la mano en el picaporte, los miró por encima del hombro. ¿De verdad pensaron que iba a aceptar vivir en esta era? Justo cuando intentó abrir, dos hombres corpulentos se pararon frente a él, bloqueando su salida. La tensión en la habitación se cortaba con un cuchillo. El guerrero intentó girar el picaporte, pero justo ahí dos moles se le plantaron enfrente, bloqueándole el paso. Kang Ji-han, el presidente, los observó sin inmutarse. «Veo que no vamos a seguir siendo amigos», dijo, y fue la señal. Un grupo de agentes armados con lo que parecían rifles de francotirador, pero eran algo mucho más siniestro, abrieron fuego. Las agujas de los tranquilizantes se clavaron en su espalda, pero se desprendieron como si su piel fuera de acero. Cayeron al suelo sin el menor efecto. El presidente lo miró con una ceja levantada. «Me parece que vamos a tener que dormirlo», dijo. Estaba seguro. Si Cheokryom había resistido los tasers de la policía, un tranquilizante para elefantes lo dejaría fuera de combate. Pero se equivocaba. Un aura rojiza empezó a emanar del cuerpo del guerrero. Con un estallido invisible, una onda de energía arrasó la sala. Los agentes salieron volando, chocando contra las paredes, dejando la mansión hecha un desastre. Cheokryom, impasible, los miró y dijo tranquilamente: «Bueno, entonces me voy». Pero Kang Ji-han no iba a rendirse tan fácil. «Aunque sea peligroso, no tenemos otra opción», dijo, su rostro reflejando una determinación férrea. Dio la orden: «Aumenten la potencia, no podemos dejarlo escapar». Los agentes, sin dudar, activaron unas porras electrificadas, listos para la batalla. Lo rodearon. «Tendrías que haber cooperado», le dijo uno, su voz llena de amenaza. «Cuando esto te golpee, vas a conocer la muerte». El agente se lanzó, golpeando el pecho de Cheokryom con la porra. Chispas volaron y una carga eléctrica lo recorrió. «Lo tenemos, esto tiene 10 veces la potencia de un taser». El hombre sonrió, confiado. Pero el agente, convencido de haberlo inmovilizado, solo golpeó aire. Cheokryom ya no estaba ahí, una imagen residual. Los demás miraron atónitos. ¿Cómo era posible? El guerrero se movía tan rápido que parecía teletransportarse. Lo que vieron fueron una serie de fantasmas, de borrones, que se movían entre ellos impactando en puntos estratégicos sin golpearlos directamente. Los agentes intentaron contraatacar, sus porras zumbando con energía, pero no podían alcanzarlo. «Esta velocidad no es humana»,
exclamó uno, el sudor frío corriéndole por la frente. Uno a uno, los agentes se derrumbaban, aturdidos, sus cuerpos entumecidos por la velocidad inhumana del guerrero. Ni siquiera los había golpeado, solo los había dejado en un estado de confusión absoluta. Así, sin haber lanzado un solo ataque, Chiokryugem dejó a todo un escuadrón de élite en el suelo, completamente derrotados. El guerrero no se quedó a esperar. Los agentes, con sus porras electrificadas listas, no pudieron hacer nada. Chiokryugem se movió tan rápido que parecía un fantasma, una serie de borrones y destellos entre ellos, y en un parpadeo ya había pasado la puerta de la mansión, dejando a todo el escuadrón de élite en el suelo, aturdidos y humillados. Dentro, el director Jung Sang-yang y el director de inteligencia, Jung Min-woo, estaban furiosos. Habían perdido a Chiokryugem. Uno dijo que era imposible capturarlo con la fuerza. «Necesitamos otra estrategia», afirmó Jung Sang-yang, su rostro contraído por la frustración. «No es un ser ordinario, vamos a tener que hacer una búsqueda masiva». Pero antes de que pudieran dar la orden, un grito de un agente los sacó de quicio. «¡Lo tenemos! ¡Encontramos su ubicación!». Jung Sang-yang lo miró, incrédulo. «¿Dónde está?». «Por alguna razón», respondió el agente, visiblemente sorprendido, «está en un lugar muy fácil de encontrar, en la azotea del edificio más alto de la ciudad». Y ahí estaba Chiokryugem, en lo más alto, mirando el inmenso mar de luces y hormigón, el zumbido de los helicópteros militares que ya se acercaban a la distancia. Esa era la realidad. Pero, ¿qué significaba esa realidad para él? Nada. Ya no tenía nada. Se dio cuenta de que ese era un mundo donde la mujer que había jurado proteger, la que se había desvanecido entre sus brazos, ya no existía. Una realidad donde no le quedaba nadie a quien proteger. Ni tampoco Okion, el hombre de pelo blanco, su némesis. Una realidad donde no le quedaba nadie a quien matar. Recordó el frío, la nieve, su espada clavada en el suelo. Su mundo, desaparecido. En una realidad así, ¿por qué existir? Desde las alturas se dejó caer al vacío, brazos y piernas extendidos, como si abrazara la caída. Ahora lo entiendo, pensó, debería haber muerto entonces. Mientras la ciudad moderna se precipitaba bajo sus pies, Chiokryugem susurró, las palabras apenas un eco en el viento. No, ya había muerto entonces. Era la rendición, el cierre. Y así, con esa rendición, se lanzó al vacío. Se precipitaba por el aire, los brazos extendidos, como si abrazara la muerte. Así es como termino, pensó. Era el cierre. Pero, mientras caía, la mirada se le clavó en algo. Un cartel gigante en un edificio, la cara de un hombre con el pelo blanco. ¿Okion? El impacto fue brutal. No podía ser. La mente de Chiokryugem se inundó de imágenes. El pasado, su espada, la mujer a la que protegió. Su gente, muriendo por una ilusión, matándose entre sí, manipulados. La luna llena, la destrucción que se desataba sobre su mundo. Y Okion, siempre Okion. Su némesis, la mente maestra de todo. Creí haberlo matado, se dijo Chiokryugem, la voz mental resonando con incredulidad. El hombre del cartel, con su pelo blanco, lo miraba de vuelta. ¿Sigue vivo? Si Okion seguía respirando, entonces Chiokryugem no podía morir. Su misión no había terminado. Un calor familiar brotó de sus manos mientras se acercaba al suelo, un poder que había creído perdido. Con un estruendo sordo, el guerrero aterrizó. Las baldosas bajo sus pies se agrietaron, una onda de energía invisible se esparció por el aire. El impacto fue brutal, pero él se mantenía en pie. No había muerto, y ahora tenía una razón muy potente para no hacerlo. El guerrero, recién aterrizado del rascacielos, clavó la mirada en el cartel gigante. Ahí estaba, con su pelo blanco, la misma cara que lo había perseguido por siglos. Okion. Un nudo de incredulidad y furia se le ató en el pecho. Si Okion estaba vivo, su misión no había terminado. El poder que había creído perdido volvió a rugir en sus venas. Mientras, en la base de DLS Research, el presidente Kang Jikhan estaba furioso.
Cho Kryugyom se había lanzado del edificio más alto y, para colmo, había vuelto a desaparecer. Tenían que encontrarlo. Por suerte, hallaron un testigo en la zona. La información del testigo fue desconcertante. Cho Kryugyom solo había preguntado por un tal Yu Yenwoo. ¿Quién era ese? Pues nada menos que una superestrella de acción, conocido en toda Corea del Sur. Desde pibe, sus habilidades actorales eran excepcionales. Había deslumbrado al mundo con sus secuencias de acción, rompiendo taquillas y disparando el valor de su agencia. Era un ídolo nacional, una figura imposible de ignorar. ¿Cómo es posible que alguien no lo conozca?, se preguntaron sus subalternos. Cho Kryugyom, viendo otro cartel gigante de Yu Yenwoo con un «Feliz cumpleaños», sintió una punzada de extrañeza. No le cerraba que el manipulador de su mundo, el hombre de la máscara, fuera ahora un rostro tan amable y adorado. Pero la imagen de Okyon en gorreo, el verdadero y oscuro, se grabó en su mente. Si él mismo había sobrevivido y llegado a esta era, ¿por qué no Okyon? Solo había dos opciones: un doble idéntico o el mismísimo hombre que él conocía. Su mano se estiró hacia el cartel. «Necesito encontrar a este tipo ahora mismo», soltó, la determinación encendiendo sus ojos. Pero no era tan simple. Un asistente del presidente se le acercó, explicándole que no podía, así nomás, conocer a una celebridad de ese nivel. Tendría que esperar en el aeropuerto, quizá por tiempo indefinido, solo para intentar verlo de lejos. «¿Esperar pacientemente?», se dijo Cho Kryugyom, mientras el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. El guerrero no conocía esa palabra. Había sobrevivido para un solo propósito, y nada, absolutamente nada, lo iba a detener. La determinación de Cho Kryugyom era inquebrantable. Agarró a un tipo que pasaba por ahí. La furia en sus ojos era tal que el suelo bajo sus pies se agrietó. Exigió una respuesta. «Decime cómo lo encuentro, ahora mismo». El joven, temblando, le suplicó que no lo lastimara y le explicó lo obvio. Es imposible acercarse a una superestrella así. Además, Jo Yenwoo estaba de viaje, en otro país, en Estados Unidos para ser exactos. Mientras Cho Kryugyom se topaba con esa nueva barrera, al otro lado del mundo, en un lujoso salón, Jo Yenwoo estaba en medio de una filmación. Se lo veía impecable, cenando tranquilamente, hasta que la escena requería que otro actor lo sorprendiera. Solo que el actor, un tipo grande, rudo, no paraba de arruinar las tomas. El director y el equipo estaban al borde de un ataque. «¿Cuántas veces más va a arruinar la toma este tipo?», se quejaban, convencidos de que Jo Yenwoo lo hacía a propósito, con esa actitud de divo. Pero la verdad era otra. Jo Yenwoo, con una sonrisa disimulada, les decía que si el otro actor no se apuraba, él no iba a poder decir sus propias líneas. No estaba arruinando la escena, la estaba moldeando. Era su forma de llevar al otro actor al límite, de buscar una reacción más genuina. Justo cuando estaban por retomar, una cadena falló. Un enorme candelabro, pesado y dorado, empezó a caer directo sobre ellos. En un instante, Jo Yenwoo empujó al otro actor fuera del peligro, poniéndose él mismo en el camino. Los escombros volaron, el caos se desató. El equipo corrió a socorrerlo. Jo Yenwoo, cubierto de polvo y con la ropa rasgada, se puso de pie, un poco herido pero vivo. «Por suerte no fue nada grave», dijo, soltando una risita nerviosa. Más tarde, en el hospital, con el brazo vendado, el otro actor le preguntó asombrado cómo había reaccionado tan rápido. «Fue instinto», respondió Jo Yenwoo, sin darle importancia. Su verdadera preocupación era el equipo. Quería asegurarse de que todos los heridos fueran atendidos y hasta pensó en mandar regalos al personal del hospital. Era un tipo amable, preocupado por los demás, un héroe a la hora de la verdad. Nada que ver con el manipulador frío que Cho Kryugyom recordaba de Goreo. ¿Podría esta superestrella, este ídolo nacional, ser realmente la reencarnación de su archienemigo? La contradicción era abrumadora, pero la pregunta lo carcomía. La preocupación de Jo Yenwoo no era el brazo vendado, ni el susto por el candelabro. En la habitación del hospital, con la ropa de paciente, le preguntaba al actor que salvó si el resto del equipo estaba bien. El tipo, todavía asombrado por la velocidad de reflejos de la superestrella, le tiró una pregunta. «¿Y vos, no estás preocupado por lo tuyo?».
Pero Yenwu, con su sonrisa amable, le restó importancia. Ahora, lo importante es el equipo, insistió, y hasta pensó en enviar regalos a los que lo socorrieron. Una actitud de oro, sí, pero que dejaba al otro actor boquiabierto. ¿Este es el tipo que dicen que es un divo? Las acciones de Yenwu chocaban fuerte con la imagen de lo frío y manipulador que Cho Kru-gyom tenía grabada. Mientras tanto, en la mismísima Casa Azul, la residencia presidencial de Corea, el presidente Kang Jik-han terminaba una reunión. Se lo veía cansado, pero con la misma determinación de siempre. Mientras se retiraba, una figura elegante lo esperaba en un pasillo. Yoon Eun-hye, la mujer que hacía un tiempo había confundido a Cho Kru-gyom con una ilusión. Ella tenía un mensaje, o quizás una sorpresa. «Te estaba esperando», le dijo al presidente. Kang Jik-han, con una sonrisa de alivio, reconoció su presencia y pensó en voz alta. «Impresionante como siempre. Vos sos la única persona que puede entrar y salir de acá con tanta libertad». Eun-hye lo interrumpió, más seria. «Lo de ayer fue terrible, pero verte así me tranquiliza». La tensión estaba en el aire y Kang Jik-han asintió, pensando en Cho Kru-gyom. Pero para entender bien el porqué de esta reunión, tenemos que viajar 9 horas atrás. El presidente Kang Jik-han, sentado en su escritorio, recibía a Yoon Sang-yong, el director de DLSO Research. Sang-yong, con el rostro serio, fue directo al grano. ¿La solicitud de cooperación sigue en pie? Cho Kru-gyom los esperaba en una sala, sentado en el suelo con una calma inquebrantable. El presidente lo miró y, como si leyera su mente, le dijo: «Sabía que volverías. Imagino que tenés alguna condición». Cho Kru-gyom, sin rodeos, sacó una foto, la de Yu Yenwu. El presidente la vio y entendió. «Así que se trata de él», murmuró. Y el guerrero, con su mirada penetrante, respondió: «Siempre lo supiste». Con la foto en la mano, Cho Kru-gyom fue directo. «No voy a preguntar el porqué de esto, pero ¿podrías arreglarme una reunión con esta persona en el extranjero lo antes posible?» Kang Jik-han sonrió. «Si me prometes tu cooperación total», respondió. Y le extendió la mano. Cho Kru-gyom lo miró, perplejo. «¿Los apretones de manos no existían en la dinastía Goryeo?», preguntó, antes de aceptar el saludo. «Eso es poco probable», respondió, con una carcajada. «¿Cuándo puedo verlo?», insistió Cho Kru-gyom, sin soltar la foto. El presidente lo guió hacia una puerta imponente. «Querés que sea lo antes posible, ¿verdad?», le dijo. Y Cho Kru-gyom asintió. «Pero, incluso para mí, como presidente, viajar más de 30 millones de pies no es tarea fácil». Estaba a punto de explicarle las complejidades de la logística internacional cuando abrió la puerta. «En ese caso, entremos». La sorpresa de Cho Kru-gyom fue mayúscula. Del otro lado, con una sonrisa que desarmaba y sus cabellos blancos inconfundibles, estaba de pie la superestrella. El presidente lo miró y con un gesto de satisfacción anunció: «Ya está acá». Cho Kru-gyom no pudo ocultar su asombro. «Esto es sorprendente». Yu Yenwu se adelantó, saludó al presidente con respeto y luego, con la misma sonrisa que había mostrado en el hospital, se dirigió a Cho Kru-gyom, extendiéndole la mano. «Así que esta es la forma en que nos conocemos», dijo Yenwu. «Soy el actor Yu Yenwu». Yu Yenwu, la superestrella, saludó al misterioso recién llegado con una sonrisa. «Un placer conocerte, soy el actor Yu Yenwu». Cho Kru-gyom, el guerrero de Goryeo, le devolvió un saludo seco. «Soy Cho Kru-gyom». El actor, con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, se inclinó ligeramente. «Ah, sos el héroe nacional que mencionó el presidente. Es un honor». Se dieron la mano, un apretón cordial que se extendió un poco más de lo normal. Yenwu mencionó algo sobre un video promocional, con esa amabilidad que lo caracterizaba, pero Cho Kru-gyom no estaba pensando en cámaras. Algo no cuadraba. Percibió una fuerza inmensa en el agarre de Yenwu, una potencia física que los sorprendió. Yenwu, notando la intensidad, se disculpó rápidamente. El presidente Kang Jik-han, sonriendo, sugirió que se sentaran. Mientras Yenwu aceptaba con su habitual entusiasmo, Cho Kru-gyom cerró los ojos un instante. Intentó sentirlo. Buscó el ki, la energía espiritual, que definía a los grandes guerreros de su era. Y no encontró nada, ni un rastro. Era como si la persona frente a él fuera una cáscara vacía en términos de poder espiritual.
Esto es solo alguien que se parece a Okien, pensó Chekrugyom con una punzada de decepción. Yu Yenwu, siempre atento, le ofreció una taza de té y preguntó si se sentía mal. Chekrugyom solo pudo poner la taza en la mesa, la frustración creciendo en su interior. ¡Qué decepción!, masculló para sí mismo. Desde lejos, el director Jung Sang-yong y su superior observaban la escena con cautela, listos para intervenir si algo salía mal. Pero la decepción duró poco. Los ojos de Chekrugyom se abrieron de golpe. Una realización helada lo golpeó. Yu Yenwu, que se había inclinado hacia él, ya no tenía esa sonrisa amable. En su lugar, había un gesto de pura astucia, una chispa fría en sus ojos. ¿Sobreviviste?, dijo Yongwu, y la voz, aunque la misma, ahora tenía un matiz cruel. ¿Estabas vivo? Chokryugyom lo miró, incrédulo. El aire en la habitación se volvió denso. Yongwu se reclinó, con una sonrisa aún más retorcida. «Vaya, vaya, no pareces muy contento de verme». La ira, contenida por tanto tiempo, estalló en Chokryugyom. Una aura rojiza lo rodeó. «¿Te parece gracioso?», espetó, su voz cargada de una furia ancestral. «Fuiste vos, ¿verdad?». La respuesta llegó con una calma escalofriante. Yo Yeonbu, la superestrella de pelo blanco, ahora era Okyeon. Y detrás de él, una silueta gigante y ominosa parecía materializarse, como si el propio espíritu de la manipulación lo respaldara. «Ha pasado un tiempo, espada Chokryu», dijo Okyeon. Chokryugyom lo entendió todo. Era Okyeon. Había logrado ocultar su chi por completo. ¿Cómo había aprendido algo así? ¿Cuándo había llegado al futuro? Su mente corría a 1000 por hora, intentando procesar la magnitud de la traición y el engaño. Okyeon, con una sonrisa gélida, lo interrumpió. «Si me matas aquí, no vas a ganar nada. Guarda esa intención asesina, ¿querés?». Chokryugyom, aún furioso, se dio cuenta de que no podía comprenderlo del todo. Y Okyeon, como si leyera sus pensamientos, añadió con un tono de burla. «Por lo que veo, no llevas mucho tiempo aquí». La ira le subió a Chokryugyom. ¿Okyeon estaba vivo? ¿Este tipo era el superestrella? Solo una pregunta le martillaba la cabeza. ¿Todo esto, su despertar en el futuro, había sido una manipulación de su viejo enemigo? Yo Yeonbu, que ahora era Okyeon, respondió con una sonrisa burlona mientras sorbía su té. ¿Yo? ¿Capaz de tales trucos? Chokryugyom no tenía tiempo para jueguitos. Fue directo al grano. «Una última pregunta, y quiero la verdad. ¿Ella también está acá?». Se refería a la mujer por la que lo dio todo. Okyeon la dio la cabeza. La chispa cruel en sus ojos se hizo más fuerte. «¿La chica que estabas cuidando, decís? ¿Estará? ¿No estará? ¿Quién sabe?». Lo disfrutaba. El juego, la burla, todo. Y fue suficiente. El guerrero estalló. Con un rugido, la mesa voló en pedazos, la silla se hizo astillas. El suelo se agrietó, mientras una explosión de energía rojiza envolvía a Chokryugyom. Okyeon, sorprendido, fue lanzado hacia atrás. Chokryugyom se puso de pie, su aura ardiendo. «Voy a encontrar la respuesta yo mismo», dijo. Okyeon, recomponiéndose, observó los escombros que flotaban. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. «Qué raro, ¿siempre fue tan explosivo?». Luego, la confianza volvió a sus ojos. «Parece que puedo encargarme de él solo». Cuando Chokryugyom se lanzó, Okyeon levantó una mano. «Ah, espera un toque. No te preocupes, nadie nos va a interrumpir». De repente, la fachada perfecta de la sala se rompió. Paredes agrietadas, muebles destrozados. Pero Okyeon ya lo tenía todo cubierto. «Con mis ilusiones, desde afuera se va a ver como si dos viejos amigos se estuvieran reuniendo». Entonces, Okyeon atacó. Chokryugyom lo detuvo en seco. «Cortá la boludez, vos no sos Okyeon», espetó, y arrojó una piña de pino al aire. Okyeon parpadeó. «¿Una piña de pino? ¿Qué tipo de estupideces estás diciendo?». El guerrero apretó la piña en su mano. Se desintegró. «Lo voy a saber con certeza», afirmó. Ahí la cara de Okyeon cambió. Un instante de sorpresa, luego una comprensión fría. «¡Ojo! Has ocultado tu chi muy bien hasta ahora. Pero ¿sabes qué? No pudiste evitar que se filtrara un poquito cuando te defendías».
La piña, ahora solo polvo en el suelo, era la prueba. El viejo Okyon estaba ahí. Okyon, ahora como Yu Yenwu, no podía creerlo. No solo lo había descubierto, sino que había descifrado cómo ocultaba su energía. Chokryugyom era bueno, muy bueno para alguien que recién despertaba. De repente, una figura conocida apareció en la sala. «No esperaba verte a vos, de todas las personas», soltó Chokryugyom. Era Yun Un-hee. La aparición de ella desató una visión brutal en la mente del guerrero. Un acantilado, la masacre, la sangre. El día de la rebelión. La mujer que había prometido proteger, su cabeza cercenada, cayendo sin vida. La imagen lo golpeó, el recuerdo de su sacrificio y su fracaso. ¿Y ella no estaba entre los muertos?, preguntó Okyon con una sonrisa cruel. Lo disfrutaba, verlo sufrir. Y ahí estaba Yun Un-hee, con su mirada astuta, su aire de estar a cargo. Le explicó que, al igual que Okyon era una figura famosa en este mundo, ella también lo era a su manera, y que ahora trabajaba para él. «Estoy disfrazada, haciendo algunos trabajos, por los increíbles planes de Okyon», dijo. Añadió que iba a incluir la gran noticia de su enfrentamiento en su informe diario. Sus manos se entrelazaron, encadenadas. «Él va a estar muy emocionado», comentó, refiriéndose a Okyon. «Ya calculé una buena estimación de sus poderes», anunció con seguridad. «La Yun Un-hee de la ilusión. Clon ilusorio». Y así, múltiples figuras de Yun Un-hee, hechas de energía oscura, se lanzaron sobre Chokryugyom. «Atrápenlo», gritaron. El guerrero se defendió con su palo. Los clones lo rodeaban, atacando sin piedad. Uno se burló. «¡Qué idiota! Liberar tanto chi con un cuerpo que recién se despierta es un pasaje directo a arruinarlo». Chokryugyom no se inmutó. «¿Desde cuándo tus estándares se aplican a mí?», respondió. El guerrero, con un movimiento rápido, desarmó la ilusión que lo rodeaba. Las figuras de Yun Un-hee se hicieron polvo, cayendo al suelo. Okyon, el superestrella, observó la escena con una mezcla de sorpresa y decepción. «Increíble», murmuró. Su arrogancia se desvanecía, al menos por un instante, al ver el verdadero poder de su viejo rival. Los clones de Yun Un-hee no podían creer que Chokryugyom los masacrara tan fácil. Entre gritos de frustración, uno de ellos, que se parecía a la Yun Un-hee original, lo desafió. Pero Chokryugyom, impasible, le respondió que ella ya había muerto una vez por sus manos. La ilusión de Yun Un-hee, sin entender nada, le preguntó cómo había viajado al futuro. Rememoró el momento. «Ese día, te caíste por el acantilado con una herida crítica». La figura le explicó que ella también había pensado que había muerto. Despertó cientos de años después en un mundo irreconocible, pero fue Okyon quien le permitió adaptarse y vivir en el presente. «¿Estás diciendo que ese infeliz ya estaba acá antes que vos?», le preguntó Chokryugyom, sin creerlo. La figura asintió. «El señor Okyon me valora», dijo la Yun Un-hee ilusoria, levantando el puño con una convicción ciega. «Y le seré leal hasta el final». Pero Chokryugyom no tenía tiempo para esas bobadas. Con un movimiento seco, su bastón impactó la ilusión directo en el ojo. La figura de Yun Un-hee se desplomó. Cuando el humo se disipó, la verdadera Yun Un-hee estaba arrodillada, tosiendo, sus ilusiones hechas polvo. Chokryugyom se acercó, su mirada despectiva. «¿Vos creés que Okyon te salvó? ¡Qué patético!», le dijo. La mujer lo miró, confundida. «¿De qué hablas?», le preguntó. «¿Hace cuánto que estás acá?», insistió el guerrero. «Un mes», respondió ella. «¿Cuándo empezó a pudrirse tu cuerpo?», preguntó Chokryugyom sin rodeos. Los ojos de Yun Un-hee se abrieron de golpe. «¿De qué estás hablando?», exclamó. Él levantó su bastón y la golpeó. «Desde hace rato que sentía un olor a podrido», le dijo. «Ese infeliz hizo como que te salvaba, pero en realidad usó una técnica para usarte como un objeto descartable», explicó. «Una que te va a llevar directo a la muerte». La furia se apoderó del rostro de Yun Un-hee. «El señor Okyon nunca haría algo así», gritó. «Y nunca escuché de una técnica como esa». «No es una técnica normal, es obvio que nunca escuchaste de ella», le respondió Chokryugyom, mientras la piel de Yun Un-hee comenzaba a agrietarse y desprenderse, revelando la putrefacción. «Parece que no te necesitan mucho en el futuro», se burló el guerrero. «Maldito», rugió ella.
Pensalo bien, ¿por qué te escondería la verdad y te haría hacer trabajos insignificantes?, le preguntó Chokryugen. Porque no vales la pena para nada más, por eso. Yun Un-hee se quedó sentada, muda, rodeada por los restos descompuestos de sus clones ilusorios. Su propio cuerpo empezaba a resquebrajarse, la piel pálida, las venas oscurecidas. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Okion no la había salvado. Okion la había condenado. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Okion no la había salvado, la había condenado. La imagen de su propio cuerpo, demacrado y putrefacto, se proyectó ante sus ojos, una visión de horror absoluto. ¿Realmente iba a seguir pudriéndose hasta morir? Pero antes de que se hundiera en la desesperación, Chokryugyom le ofreció un salvavidas. Le explicó que sí, había una forma de extender su vida, inyectándole un ki interno contrastante. Mientras se lo decía, le tocó el hombro. Un resplandor la envolvió y ante sus ojos, la piel putrefacta de su brazo empezó a regenerarse. Sus ojos se abrieron como platos. Funcionaba. Okion realmente quería desecharla, ¿no? Chokryugyom fue directo al grano. Hay solo 2 personas en este mundo que pueden inyectarte el ki que necesitas, yo y Okion. La elección es tuya. ¿Vas a quedarte con Okion, que te está usando para matarte, o me vas a elegir a mí, que te puedo salvar de ese destino? Yun Un-hee soltó el bastón que tenía en la mano, un peso de su antigua lealtad. Miró a Chokryugyom, sus ojos llenos de una nueva determinación. «Quiero vivir», le dijo. «¿Qué querés que haga?» Se arrodilló, su rostro reflejando una sumisión forzada por la desesperación. Chokryugyom la observó en silencio, luego asintió. «Solo una cosa. Te vas a convertir en una doble agente». Pero la acción no paraba ahí. Justo afuera de la sala de reuniones, el caos estaba a punto de desatarse. El director Jung Min-woo se acercó a la puerta, pero de pronto, Yo Yeon-woo, la superestrella, salió disparado. Su ropa estaba rasgada, su pelo blanco desordenado, y gritaba desesperado. «¡Sálvenme! ¡Que alguien me salve!». El presidente Kang Jik-han, que estaba ahí con su equipo, lo reconoció al instante. «Señor Yeon-woo, ¿qué te pasa?». La superestrella apenas podía articular palabra, gritando que el presidente debía irse, había un loco allá adentro. Un escalofrío le recorrió la espalda a Kang Jik-han. ¿Sería Chokryugyom? Rápidamente prometió compensar cualquier daño. Pero cuando todos miraron hacia la sala, la escena se transformó. Las paredes destruidas, los muebles volcados, los escombros, todo desapareció en un instante. La habitación estaba impecable, como si nada hubiera pasado. Chokryugyom, parado en el centro, sintió un tic en la cabeza. ¿Qué demonios pasó? Creía haberlo visto. Okion logra engañar a todos, pero Chokryugyom no es tan fácil de manipular. Aunque la sala se restaura por completo gracias a la ilusión, el guerrero nota los restos de la taza de té que intentó tomar, confirmando que todo fue una farsa. Entiende que Okion escapó, pero ya no importa. Yun Un-hee lo mira, expectante, la nueva doble agente. Él solo asiente, sabiendo que hablarán de Okion muy pronto. Pero antes de eso, los efectos de la confrontación se hacen sentir. Chokryunen vuelve a la unidad de investigación de DLS. Recostado en la camilla, conectado a monitores que pitan sin parar, su cuerpo experimenta una inestabilidad brutal. Los científicos lo rodean, preocupados. El director Jung Sang-yang le pregunta si está bien, y Chokryugen, ya cansado, le responde que sí, pero también pregunta hasta cuándo tendrá que soportar esto. Jung Sang-yang le dice que ya tienen suficiente material de investigación y que pueden continuar en otro momento. Chokryugen acepta sin dudar. Mientras se incorpora y se pone la bata, una imagen fugaz lo golpea, un recuerdo o tal vez un sueño. Vuelve a su juventud en Goryeo. Un sabio anciano, su maestro, le enseña la esencia de un guerrero protector. ¿Qué es un guardaespaldas?, pregunta el anciano. Una persona que protege a alguien con una espada, responde el joven Chokryugen. Desde ahora, el anciano sentencia, solo vas a desenvainar tu espada para proteger. Sálvalos si están en peligro, protégelos con tu vida.
Recordá que la persona que debes proteger está por encima de todo, incluso de tu propia vida o la de tus padres. La imagen del anciano se desvanece, dejando en Chokryugem una mezcla de melancolía y la pesada certeza de una promesa que aún no cumplió. Aún no logra encontrar a la mujer que protegió. Más tarde, Chokryugem se reúne con Yoon Eun-hye en una cafetería moderna. Ella lo recibe con una mirada que denota cansancio, reprochándole: «Llegás tarde, Chokryugem». Él, vestido con una campera con capucha para pasar desapercibido, le pregunta si la están siguiendo, refiriéndose a los agentes del presidente. Ella le responde que el presidente asignó a alguien, pero él solo la ignora, diciéndole que está bien y que se siente. Yoon Eun-hye lo mira con el ceño fruncido. «¿No te parece que algo está mal ahora mismo?» Chokryugem se encoge de hombros, bebiendo café. Ella sigue: «Ni siquiera tenés dinero, ¿por qué pedís tantas bebidas?» Él le responde con indiferencia: «Yo tampoco soy rico», y luego la corta en seco: «Mujer, yo soy el que hace las preguntas». Ella suelta un resoplo molesto, pero Chokryugem ya tiene otra cosa en mente. La mira fijamente, su voz grave. «Okyeon», dice. «Recién al final supe la verdadera identidad de ese bastardo». Un flashback, esta vez nítido y doloroso, se apodera de la mente de Chokryugem. Se ve en el pasado rodeado de la familia a la que juró proteger. Y ahí, entre ellos, se distingue a un joven Okyeon. Okyeon era parte de la familia que yo protegía, revela Chokryugem. Pensó que había muerto en un incidente, pero la verdad es mucho más retorcida. La imagen de Okyeon se divide. Un lado, el joven amable que conoció. El otro, una máscara grotesca, un monstruo oculto. ¿Desde cuándo estaba tramando esta rebelión?, se pregunta Chokryugem, su voz cargada de una traición milenaria. Yoon Eun-hye le cuenta a Chokryugem que Okyeon guarda muchos secretos, y que incluso ella, que lo investigó, no encontró rastro de otros viajeros del tiempo. Lo único que sabe es que Okyeon está ahora mismo en el extranjero. Chokryugem la mira serio, preguntando dónde está y qué hace. Yoon Eun-hye, agotada por su actitud, le dice: «¿No pensarás en ir a buscarlo así nomás, o sí?» De repente, a Chokryugem se le eriza la piel. Okyeon está más fuerte que nunca. Levanta la mano como si pudiera sentirlo a miles de kilómetros. Yoon Eun-hye lo mira extrañada. «¿A dónde estás mirando ahora?» Mientras tanto, en el extranjero, Okyeon camina por las calles con su pelo blanco. Parece tranquilo, pero la gente a su alrededor siente algo raro. Uno de sus acompañantes le pregunta: «Director, ¿pasa algo?» Okyeon solo sonríe, con sus ojos verdes brillando. «¡Ojo! Salió algo interesante». Por supuesto, él también lo sintió. De vuelta en la cafetería, Yoon Eun-hye se queja de la actitud de Chokryugem. «¡Qué patético! ¿De qué estás hablando?» Él la interrumpe: «Estoy agregando condiciones». La mira fijamente, y en su mirada la chica percibe un cambio. Chokryugem cierra los ojos. Ve el rostro de Okyeon, invertido, como si su mundo se hubiera puesto de cabeza. Entendió todo. Se sintió patético, ciego por la venganza. Pero ahora tenía algo más importante. Se preguntó: «¿Qué es lo más importante para mí?». Y entonces, en su mente, apareció la imagen nítida de la mujer que protegió, parada en un campo de trigo, con el sol brillando sobre ella. «Exacto», pensó. Yoon Eun-hye lo saca de su trance. «Si ustedes dos y hasta Okyeon llegaron al futuro, ¿no es posible que ella también lo haya hecho?». Chokryugem la mira y le dice: «Esa es la prioridad máxima». Recuerda las palabras de su maestro en Goryeo: «Alguien que tiene algo que proteger no va a morir fácil, recordalo, Chokryugem. Esa es la regla de hierro de cualquier guardaespaldas». El guerrero lo tiene claro. «Tengo que encontrar a mi dama primero, esa es mi regla de hierro». Yoon Eun-hye, sorprendida, le pregunta si tiene cómo encontrarla, si recuerda su cara. Él asiente. «Tendré que intentarlo. No es fácil, apenas recuerdo su rostro». Pero Chokryugem agarra un bolígrafo y un papel. «No te preocupes por eso», le dice. «Yo le serví toda mi vida, recuerdo todo sobre ella». Con un movimiento rápido, dibuja un garabato infantil, una figura de palitos con una cara inocente. Yoon Eun-hye lo mira con la boca abierta. ¿De verdad sos un guardaespaldas? Y justo en ese momento, la historia da un giro. Bajo la lluvia, una joven camina con un paraguas, una mochila rosa al hombro.
¿Me estabas buscando?, parece decir su mirada. De golpe, se escucha una voz a lo lejos. «¡Hey, Choi Sien! Te dije que teníamos que ir juntas. ¿Cómo podés irte sin tu manager?» La chica, Choi Sien, se voltea con una sonrisa. «De verdad estoy bien». Su amiga, molesta, le grita. «¡Qué atrevida!». La lluvia seguía cayendo, y para Choi Sien, aunque era un estudiante, la atención ya era la de una celebridad. La manager, preocupada, se lo repetía. Su popularidad ya atraía a fans peligrosos, los sasaengs, esos obsesivos que podían seguirte y hasta irrumpir en su casa. Y es que hacía poco, uno se había escondido en el pasillo. ¡Qué terrible! La manager no podía creer la situación, aunque admitía que en el fondo le daba un poco de envidia. Desde un tejado, Cho Kryung-yom no perdía detalle. Con voz grave, le preguntó a Yoon Eun-hye si esa era la mujer que buscaba. Ella, con un celular en la mano, se maravillaba de la cantidad de información que obtenía, impresionada por sus funciones especiales. Pero Cho Kryung-yom, sin quitarle la vista a Sien, la interrumpió. «Quédate callada, después de observarla un rato». Pero la calma se rompió. Dos hombres grandotes, con cámaras, se abalanzaron sobre Sien y su manager. «No nos malinterpreten, somos fans de Sien. Mañana nos enlistamos, nos dan un abrazo de aliento, una foto conmemorativa, será privado». Insistían acorralándolas. La manager, aterrada, se quejaba, mientras Sien intentaba zafarse sin éxito. «¿Qué demonios está pasando?». Cho Kryung-yom, al ver la escena desde la distancia, sintió que algo no estaba bien. El caos no lo distrae. Al ver a Sien en peligro, la mente de Cho Kryung-yom se transporta a un recuerdo. La imagen de un diente de león, frágil, delicado. «Mi dama era pequeña y frágil como un diente de león», recuerda. Una joven de familia rica que lloraba a menudo y enfermaba con facilidad. Una persona a quien siempre, siempre había que proteger. Era su deber, su regla de hierro. De vuelta en el presente, los acosadores habían logrado inmovilizar a Seun. Uno de ellos la sujetaba con fuerza. Pero en ese instante, el guerrero notó algo extraordinario. El reflejo de Seun en el charco de agua no era solo el de una chica asustada. Era la silueta de una mujer con ropas antiguas, empuñando un objeto similar a un remo o un palo. ¿La dama del pasado, con una fuerza oculta y feroz? ¿O Choi Seun era mucho más de lo que parecía? La misteriosa silueta se vuelve nítida. No. Esa mujer, la que Cho Kryung-yom había jurado proteger, de ninguna manera era débil. Ella era su señora, fuerte y temible, una verdadera guerrera. La imagen se desvanece y el guerrero está de vuelta en el presente, bajo la persistente lluvia. Cho Kryung-yom se acerca a Seun, sus ojos fijos en ella, y una profunda disculpa se dibuja en su mente. Llegué tarde, piensa, no por el ataque de los sasaengues, sino por una falla mucho más antigua, un recuerdo que lo atormenta. El instinto lo domina. «Es mi señora», susurra para sí mismo, y en un gesto de protector se quita la chaqueta. «Hace frío, por favor ponte esto». Seun, que acaba de esquivar a los acosadores, escucha los pasos de Cho Kryung-yom y sin dudarlo alza su puño. Un golpe seco impacta de lleno en el rostro del guerrero. La fuerza es inmensa, capaz de hacer retroceder al formidable Cho Kryung-yom. Él la mira, asombrado. «¿Mi dama?», se pregunta en silencio, impactado por esa potencia inesperada. Seun, con una sonrisa enigmática, lo mira a los ojos. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». El shock lo atraviesa. ¿Podría ser?, se cuestiona Cho Kryung-yom, intentando procesar la fuerza de la chica y esas palabras que resuenan con un eco milenario. Él baja la mirada, asimilando la realidad. «Lo siento», murmura para sí mismo. Ella es sutilmente diferente, una persona diferente. Mientras tanto, los managers de Seun entran en acción. «Este tipo es un sasaeng, déjenlo a nosotros ahora», gritan, pensando que Cho Kryung-yom es otro acosador. A Seun, que se había disculpado por su golpe, la invitan a irse. Los sasaengues, desconcertados por la intervención del guerrero, apenas pueden reaccionar. Seun mira a sus managers confundida por la situación. Los hombres, por su parte, gritan a los sasaengues, quienes ya están en el suelo, para que se levanten. «Seun, ¿no te lastimaste?», le pregunta su manager preocupado. Ambos se preguntan entre sí, «¿Pero quién es ese tipo de pelo largo?».
Chokryugyeom, observando la escena, finalmente asimila la verdad. Ella no es su dama. Solo se parece a ella, piensa con una punzada de resignación. La joven lo mira con una expresión indescifrable. Más tarde, desde un tejado, Chokryugyeom contempla su propio reflejo en un charco. Es el guerrero congelado, con el peso de siglos en su mirada. Reflexiona, su propia imagen devolviéndole una verdad universal. Parece alguien con una historia muy triste. El capítulo se cierra con la imagen de un mirlo posado en la rama de un árbol, que luego alza el vuelo. La cámara se detiene en un antiguo túmulo de piedra, solitario y olvidado. Chokryugyeom por fin llegó al lugar que buscó por 800 años, la tumba de su señora. La vio ahí, desolada, más humilde de lo que imaginó. Yoon Un-hee lo confirmó, toda la información estaba verificada por los mejores historiadores y el mismo presidente, incluso encontraron pertenencias de la señora en el túmulo. La familia Min había registrado su muerte el día de la rebelión, la evidencia era innegable. El guerrero se desplomó. Un dolor ancestral lo invadió mientras Yoon Un-hee lo observaba, su rostro lleno de una preocupación que él apenas notaba. Su mente se fue al pasado, a los días con su maestro, cuando aprendió la regla de hierro. Alguien que tiene algo que proteger no va a morir fácil. Él se había prometido vivir hasta el final para su señora, para protegerla, pero falló, no pudo hacerlo. Ahí, arrodillado frente a la tumba, el guerrero se odió. Ni siquiera pude hacer eso, se dijo. Vivir así y enfrentarte, me detesto tanto. Su cuerpo temblaba, las venas de su rostro se marcaban y un hilo de sangre le corría por la boca. Su dolor era tan inmenso que Yoon Un-hee sintió su energía desbordarse, como ríos crecidos y montañas que tiemblan. Ella sabía que la muerte de la señora era un hecho, pero recordó a esa chica, Choi Seon, la que se parecía tanto a ella. Quizás había algo más. Mientras tanto, en otro lugar, una figura se movía. Choi Seon, la superestrella, caminaba por unas escaleras. De pronto, se detuvo, se dio la vuelta y con una sonrisa inquietante extendió una mano. «¡Ven acá! ¡El diente de león llegó!», exclamó. Una frase extraña que resonaba con una promesa o una amenaza desconocida. En otra parte, una oficina de DLS Research parecía desierta. «No hay nadie aquí», murmuró una voz. «¿Se habrán ido a la quiebra después de todo?». La cámara bajó para revelar a Jong Sang-yong, el director, desplomado en un sofá. Con un quejido, abrió los ojos. «¿De qué están hablando?», preguntó. Antes de que alguien exclamara «¡Jefe!». La incertidumbre se cernía en el aire. Mientras Chokryugyeom se ahogaba en su propio fracaso y DLS Research lidiaba con el colapso, la vida seguía para Choi Seon, la chica del paraguas rosa. Esa misma joven que antes había pronunciado la enigmática frase «El diente de león llegó», vivía su propio drama, lejos de los guerreros y los fantasmas del pasado. Todo se cocinaba en una oficina que era el epítome del desorden. Ahí, tirado en un sofá, estaba Im Shi-deok, el supuesto CEO de la agencia SD. Empleados, solo uno, la mismísima Min Deul-lee, el verdadero nombre de Choi Seon. Aunque sea la única acá, le reprochó Deul-lee, nunca abandonaría la empresa. Shi-deok, con cara de recién levantado, le devolvió. «Pero vos te estás durmiendo acá después de abandonar tu casa, no me vengas con detalles». La chica suspiró. «Bueno, ya que llegaste, haceme un ramen, ¿querés?». Deul-lee, indignada, le recordó que ella era la única celebridad ahí, y ni siquiera había debutado aún. La frustración era palpable. Deul-lee estaba harta de la espera. «¿No hay noticias?», preguntó. «Escuché que mi video de la entrevista se hizo viral y hay un montón de lugares que nos están buscando». Se refería, claro, a la aparición de Chokryugyeom y el glaciar. Pero Shi-deok la frenó. «Solo espera un poco más. Todo el mundo está loco por ese chico últimamente». Deul-lee, con el ceño fruncido, se quejó. «¿Estás tratando de zafar como la última vez?». Él, muy serio, respondió. «Te lo digo en serio». Mientras ella pensaba en audiciones escolares como una opción más rápida para escapar de esa rutina, el teléfono de Shi-deok sonó, y de repente su cara cambió.
Se levantó de un salto, una sonrisa de oreja a oreja. «Sí, sí», exclamó. «Sí, soy Im Shidyok». Deule lo miró extrañada. «¿Qué le pasa?», pensó. Pero la respuesta llegó enseguida. «Min Deule», gritó el CEO, «conseguí una reunión para un drama, con la compañía OP, una gran productora». Los ojos de Deule se abrieron de par en par. «¿Una reunión para un drama?», preguntó incrédula. «Eso es una locura, una empresa gigante. Claro que vamos a ir». La emoción era inmensa, pero lo que parecía una oportunidad de oro pronto mostró su verdadero color. Deule llegó al lugar de la reunión, una casa tradicional con un aire misterioso. Una mosca volaba cerca de un cartel. «¿Quién hace entrevistas en un lugar así?», murmuró. «Además, soy menor, ¿no saben?». El lugar ni siquiera parecía abierto. Intentó calmarse. «Bueno, es una compañía grande, no debería haber problemas, por eso el jefe me mandó sola». Ya estaba ahí, dispuesta a darlo todo. Dos hombres la esperaban dentro. Uno de pelo blanco, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le ofreció una bebida. «Así que vos sos Min Deule», dijo. «¡Qué nombre tan lindo!». Intentó pasarle una copa. Deule, incómoda, se negó. «Lo siento, no puedo beber, soy menor». El hombre pareció sorprendido. «¿Un qué?». El otro, con una sonrisa forzada, intervino. «Oh, no, cometí un error, el ambiente estaba tan bueno. No te sientas presionada, solo toma un poco de agua, aunque el agua es autoservicio». La cortesía era un velo muy fino sobre la verdadera intención. ¿Es esta su cortesía?, se preguntó Deul, mientras el primer hombre la tranquilizaba. «Señorita Deul, no necesita estar nerviosa. Considere esto una reunión para presentarnos, no una entrevista». Ella, intentando mantener la compostura y el optimismo, afirmó: «Esta es una gran oportunidad, así que voy a dar lo mejor de mí». El hombre de pelo blanco se le acercó, demasiado cerca. Su sonrisa se hizo más siniestra. «Vamos a mantener una relación cercana de ahora en adelante», susurró. Y entonces su mano se posó en la pierna de Deul. «Sé que has pasado por un momento difícil. A partir de hoy vas a trabajar, ganar plata y las cosas van a ser mucho más fáciles. ¿Suena bien, no?». El horror inundó la cara de Min Deul. Su voz interna gritó: «¡Esto no puede ser!». La propuesta era asquerosa, la mano en su muslo inaceptable. El hombre le dijo: «¿Suena bien, no?». Y ella, con los ojos inyectados en furia y un aura que parecía vibrar, le soltó una patada brutal. «¿Suena bien mi trasero?», vociferó. «No hay forma de que haga esto ni aunque me ofrezcan un edificio entero». Los hombres se quedaron helados. «¿Cómo se atreve?», pensaron. El hombre de pelo blanco, mientras el otro lo ayudaba a levantarse, balbuceó: «¿Había necesidad de usar drogas?». Min Deul, la chica con fuerza sobrehumana y un pasado misterioso, cayó desplomada al suelo. El veneno había hecho efecto. Min Deul se desplomó, la realidad golpeándola, la habían drogado. Los hombres, con esa sonrisa repugnante, confirmaron la trampa, riéndose de lo fácil que cayó y de lo idiota que había sido su CEO, Im Shideok, por mandarla sola a una cita así. Mientras tanto, Im Shideok, ajeno a todo, estaba feliz, revisando un guión. Ni se imaginaba que los tipos que le habían dado la reunión a Deul se estaban burlando de él. «Una piba como esta no abandona sus sueños así nomás», decía uno. «Hay que usar sus ganas de triunfar a nuestro favor», agregó el otro. Con Deul inconsciente en el suelo, su plan oscuro estaba en marcha. Uno de los tipos hizo una llamada, confirmando que todo salía a pedir de boca y que ya enviaría el informe. ¿A quién le reportaban? La escena cambió de repente a un lugar inesperado, la residencia del presidente. Y ahí, bajo la luna, estaba Cheo Gruyegom, con la mirada perdida en el cielo nocturno. Su corazón estaba roto. «Mi señora», susurró el guerrero congelado, un lamento mudo. «Todo lo que me queda es la venganza, tal como él dijo». Frente a él, los diarios anunciaban el éxito de Ok-Yegon, la superestrella, el adversario, el que le había quitado todo. Cheo Gruyegom prometió: «Voy a destruir todo lo que tiene». Su chi se desbordó, un aura violenta rodeándolo. La rabia lo consumía. «Y vamos a morir juntos», gruñó, la promesa de una destrucción mutua. Justo en ese momento, Yun Un-hee apareció en el jardín, con esa calma que la caracterizaba.
¿Te gusta el lugar?, le preguntó. Chokrjom, absorto en su dolor, se negó a escucharla. ¿Es sobre Okion?, le cortó. No, respondió ella, con una seriedad inquebrantable. Solo escúchame. Con voz grave, Yunun-Ge le reveló la verdad. La chica que tanto se parecía a su señora, Min-Derle, la del paraguas rosa, no había perdido la memoria. No, ella era mucho más que eso. Incluso yo pude reconocer el parecido, explicó Un-Ge, mientras revisaba viejos textos. Ella pertenece a la misma familia Min que tu señora, es descendiente de su sangre. Yunun-Ge le contó que al darse cuenta de esto, empezó a seguirla, y la situación era grave. Min-Derle, en ese preciso instante, necesitaba ayuda desesperadamente. La imagen de una mosca, un símbolo inquietante de la oscuridad que la rodeaba, flotaba en el aire, mientras Yunun-Ge lo miraba, el dedo en los labios, esperando la reacción de Chokrjom. Chokrjom, con la mirada perdida, ni se inmutó. La noticia de que la chica era descendiente de su señora, esa misma sangre que tanto había jurado proteger, lo dejó frío. «Y por eso la salvaste, ¿eh?», le soltó a Yunun-Ge, su voz gélida. «¿Y qué?». Yunun-Ge lo miró sorprendida. Chokrjom no dudó. «Perdiste el tiempo en algo inútil. ¿En serio creíste que haría algo por ella solo porque es la descendiente de mi señora? ¿Para qué iba a hacerlo?». Su voz era un eco de desesperanza, o quizás de una furia tan profunda que lo volvía insensible. Al ver su frialdad, Yunun-Ge, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. No necesitaba su permiso, sabía dónde estaba la chica. Saltó el muro del complejo presidencial, moviéndose como una sombra. Desde el otro lado, una risa leve. «¡Qué aburrido! ¿Me buscabas? Solo salí un ratito», le gritó, su tono provocador. Y la estocada final. «¿Ella no significa nada para vos? Entonces, ¿por qué no la abandonás de una vez?». Esas palabras golpearon a Chokrjom como un puño. Las memorias de Goreo lo arrastraron. Vio a su señora, sonriendo bajo la lluvia, su voz suave. «Chokrjom, haceme un favor. Cuando mire hacia atrás, siempre tenés que estar ahí». La imagen se desvaneció. El guerrero congelado, sentado en el suelo de la oficina, miró los diarios con la cara de Okion. El plan de venganza, tan clara hace un instante, ahora se mezclaba con la promesa de antaño, el juramento, su razón de ser, y murmuró, con la voz apenas audible, una sola palabra: «No». A pesar de la revelación y el peligro, Cheokryugyom seguía sumido en su propia amargura. «Ella no es mi señora», se repetía a sí mismo. «Se llama Min-Derle y no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué debería preocuparme? Estoy seguro de que tiene a alguien más que la proteja». Mientras Cheokryugyom se hundía en esa negación, en otro lado de la ciudad, en la agencia SD Entertainment, un tipo nuevo llegaba para una entrevista de manager. Su nombre, Do Bak-soo. El CEO, Im Shi-dok, lo contrató al instante, casi sin preguntas. Su única condición, que trabajara como en familia. La verdad era que Bak-soo era su único empleado. «Qué lindo», pensó Im Shi-dok, con esa sonrisa de CEO irresponsable. Im Shi-dok, pensando que su plan con Min-Derle iba sobre ruedas, la llamó. Tenía una sorpresa preparada para ella, y la reunión de la chica debía estar por terminar. Pero justo cuando la llamaba, su propio teléfono sonó. Era un llamado de jefe. Y fue al colgar, o mientras hablaba, que el caos se reveló. Uno de sus hombres estaba en el suelo, golpeado, con la nariz sangrando. «¿Qué carajo pasó acá mientras fui al baño?», gritó Ibre, indignado. El tipo se quejó. «Me jugó una mala pasada esa piba. Intenté tocarle la cabeza con el puño y ella me golpeó con el suyo». Im Shi-dok entró en pánico, preocupado por si Min-Derle los denunciaba, pero el otro hombre lo calmó. «Está drogada, no puede ni caminar bien, debe estar cerca». Y de verdad, Min-Derle estaba cerca, drogada, con el cuerpo pesado y la mente nublada, luchaba por mantenerse en pie. Cada paso le costaba un mundo, el pasillo parecía estirarse hasta el infinito. Había dejado caer su teléfono y se arrepentía de no poder pedir ayuda, solo quería escapar. Escuchaba sus pasos acercándose, las pisadas resonando. Con las últimas fuerzas, llegó a una puerta, intentó abrirla, su mano temblaba en el picaporte. Solo necesitaba abrir esa puerta, pero fue tarde. Las manos la sujetaron. «Te tengo, pendeja», escuchó una voz.
Mindelle estaba atrapada, rodeada por los dos hombres, la mirada perdida, el cuerpo cediendo. Mindelle estaba atrapada, el cuerpo cediendo, la mirada perdida. Los hombres la sujetaron sin piedad. Uno de ellos, furioso por la nariz rota, la insultó por intentar escapar. Su compañero, con un dejo de asombro, comentó que la chica tenía una fuerza mental increíble para haber llegado tan lejos drogada como estaba. «¿En serio? ¿Qué pasó acá?», dijo uno, apurándolos a salir antes de que Mindelle pudiera causar más problemas. En medio del caos, el suelo empezó a temblar. El hombre de la nariz rota sintió una sacudida, pero su compañero lo atribuyó a una conmoción. Sin embargo, el temblor se hizo innegable. Las luces de todo el lugar se apagaron de golpe, sumiendo el pasillo en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de alguna habitación lejana. Los captores se quejaron de su mala suerte, creyendo que era un terremoto, pero decidieron seguir adelante. La prioridad era sacar a Mindelle de allí. Avanzaron por el pasillo oscuro, buscando la salida, hasta que uno de ellos notó algo raro. Una puerta que debería estar cerrada ahora estaba entreabierta, dejando pasar un brillo anaranjado. «¿Quién vino?», murmuró, con un mal presentimiento. ¿No había nadie más en el edificio? ¿O sí? Mientras tanto, Cheo Cru-yom, en algún otro rincón de ese mismo edificio, estaba sumido en sus pensamientos. Aún con el papel en la mano que revelaba la identidad de Mindelle, se debatía en negación. «No entiendo, podría abandonarla, podría fingir que no la conozco», se decía a sí mismo, el rostro sombrío. ¿Por qué había venido a este lugar? La respuesta era simple. Su mano, firme, apretaba la manija de una puerta. Solo una buena acción, pensó, casi como una excusa para sí mismo, porque, como persona, puedo ayudar a los demás. De repente, una figura alta y oscura apareció de la puerta entreabierta. Era Cheo Cru-yom. Su presencia silenciosa asustó a los captores, que se sobresaltaron. Uno de ellos, aún recuperándose del golpe de Mindelle, exclamó: «¡Maldición! ¡Me asustaste! ¿De dónde saliste de repente?». El suelo volvió a temblar violentamente, las paredes crujieron, los objetos cayeron. Pero el temblor no era un terremoto, era Cheo Cru-yom. «Suéltenla», dijo el guerrero, con una voz profunda que resonó en el pasillo. Su mirada se clavó en los hombres. No fue una sugerencia, fue una orden. Y entonces uno de los captores salió disparado por los aires, impactando contra la pared con un estruendo brutal. El otro hombre, estupefacto, vio a su compañero caer como un muñeco de rapo. Cheo Cru-yom lo miró fijamente, con los ojos llenos de una furia gélida. «¿No me escuchaste?», preguntó, su voz ahora cargada de amenaza. «Te dije que la soltaras». El guerrero se acercó, sus pasos resonando como el eco de un desastre inminente. El captor restante, con Mindelle aún en sus brazos, intentó retroceder, el terror en su rostro. Pero ya era tarde. Cheo Cru-yom no permitiría que nadie la dañara. Su juramento era claro. Y ahora la protegería, con cuidado. Cheo Cru-yom miraba al captor, que ahora era solo un punto en el aire antes de estrellarse con un ruido seco contra la pared. El otro hombre, el que Mindelle había golpeado en la nariz, no pudo evitar gritar al ver a su compañero caer como un muñeco de trapo. ¿Qué demonios había pasado? Este tipo había lanzado a una persona como si fuera una pelota. El terror se apoderó del último captor. «Mierda», maldijo, mientras corría hacia un auto cercano. Tenía que salir de ahí, y rápido. Metió la llave, encendió el motor y aceleró a fondo, la goma rechinando en el asfalto. Pero no fue suficiente. Una sombra se interpuso en su camino, un hombre alto de cabello largo que lo detuvo con una facilidad pasmosa. Cheo Cru-yom lo había parado, sin esfuerzo, y se acercó a la ventanilla del auto. Con la nariz todavía sangrando, el captor balbuceó, asustado. Mindelle, aún dentro del vehículo, seguía inconsciente, con el rostro pálido. «La chica no se despierta», dijo Cheo Cru-yom, señalándola. «Está como si se hubiera drogado con algo». El captor intentó farfullar una excusa, pero las palabras se le atragantaron. Cheo Cru-yom lo interrumpió, su voz gélida. «Veo que no podés darme una respuesta. ¿Debería matarte?». La pregunta no era una amenaza vacía. «Te pregunto de nuevo, ¿la envenenaste?».
El captor, aterrado, apenas pudo negar. «¿Envenenarla? No, solo está un poco drogada. Se va a despertar si la dejas». Cho Kryugyom no le creyó ni una palabra. Levantó el pie y lo estampó contra el auto, haciendo que el metal se doblara y el captor, que había intentado escapar arrastrándose, se encogiera de dolor. «Dame el antídoto ahora mismo», ordenó Cho Kryugyom, la voz ahora un susurro mortal. «Si me estás mintiendo, te voy a romper el cuello». El hombre, temblando, finalmente cedió. «Si entendiste, entonces andate», dijo Cho Kryugyom, dándole un empujón para que se fuera. El captor, que apenas podía respirar, se levantó tambaleando. Corrió desesperado, huyendo. Pero el caos no había terminado. De repente, desde el fondo del pasillo, un grupo de hombres trajeados se acercó, sus pasos resonando con autoridad. «¡Por ahí! ¡Atrápenlo!», gritó uno de ellos, señalando al captor que huía. El hombre de la nariz rota miró hacia atrás, confundido. ¿Qué está pasando ahora? Los nuevos hombres se detuvieron frente a Cho Kryugyom. Eran imponentes, con trajes elegantes y miradas serias. «Somos el equipo de seguridad de emergencia», dijo el líder, un tipo grandote con barba. «Si no querés involucrarte, corre». Cho Kryugyom, sin embargo, ignoró la advertencia. Se arrodilló junto a Min Daolé, su mirada fija en la joven. Ella seguía inmóvil, vulnerable. Min Daolé la llamó en voz baja. El líder del equipo de seguridad lo interrumpió, con un tono de voz firme. «A partir de ahora nos llevaremos a esta chica con nosotros». Cho Kryugyom levantó la vista. Sus ojos oscuros se encontraron con los del hombre. «¿Quiénes son?», preguntó, la voz tranquila. El líder respondió, sin inmutarse. «No necesitas saberlo. Entregala ahora mismo o no tendremos más opción que usar la fuerza». Cho Kryugyom se puso de pie lentamente, su imponente figura eclipsando a Min Daolé. Su rostro era una máscara de desafío. «Usen su fuerza», respondió, la voz resonando con una quietud escalofriante. Cho Kryugyom no iba a quedarse ahí parado. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?», les preguntó a los grandotes que los rodeaban. La escena cambia. Un grupo de estudiantes murmura mientras ven cómo Cho Kryugyom se lleva a rastras a Min Daolé, con un hombre tirado en el piso. De vuelta en el presente, Cho Kryugyom piensa: «Como la ayudé, debo hacerme responsable de ella. Soy el manager de esta chica, al menos por hoy». Mientras tanto, el captor que logró escapar, con la nariz ensangrentada, llama temblando. «Hola, lo siento mucho». Al otro lado de la línea, una voz responde: «Estoy muy decepcionado. Ya llegaron, ¿verdad?, los guardaespaldas que envié». Y vemos a un grupo de tipos trajeados liderados por el hombre con barba que ya conocemos. Son de la compañía CK Shielder Security. Parece que una tercera parte interfirió. ¿Quién será?, se preguntan al teléfono. Volvemos con Cho Kryugyom, quien sigue con Min Daolé en brazos. El tipo de la llamada pregunta: «Su manager, decís, no había información de que tuviera uno, ¿eh?». Entonces el grandote con barba increpa a Cho Kryugyom: «Si sos el manager, demostralo. Si no podés, nos vamos a llevar a la chica». Cho Kryugyom, con Min Daolé en brazos, les responde: «¿Cómo van a demostrarlo ustedes? ¿Que puedo dejarla con ustedes?». Cho Kryugyom piensa: «No me gustan sus caras. Además, no puedo dejar a una persona inconsciente con cualquiera». El grandote duda un segundo, pero ya está decidido. «Si lo pones así, esto es bastante problemático. Voy a tener que usar la fuerza». Dicho esto, uno de los guardaespaldas ataca a Cho Kryugyom, pero este lo esquiva sin problema. Cho Kryugyom piensa: «No me dejan opción». De un golpe seco, manda a volar al guardaespaldas. Mientras tanto, el grandote con barba exclama: «Será mejor que me vaya de este lugar». Y con una cara de pocos amigos se pregunta: ¿fue eso demasiado? Su manager, decís. ¡Qué sarta de tonterías! ¿Qué están haciendo? Cho Kryugyom no esperó más. Se lanzó contra los grandotes de CK Shielder Security, barriendo a uno con un golpe seco. Otro se abalanzó, pero Cho Kryugyom lo esquivó para luego darle una patada brutal en la cara. El tipo cayó como un saco de papas, con la nariz sangrando y un grito ahogado. En medio de la refriega y sin soltar a Min Daolé, Cho Kryugyom siguió limpiando el piso con los demás. Los cuerpos caían a sus pies mientras él permanecía de pie, sosteniendo a la chica en sus brazos como si nada. Una mirada a los ojos de Cho Kryugyom y casi podías sentir su «lo siento». ¿Por el caos o por la inevitable pelea que se venía? Porque en ese momento Min Daolé se movió.
Un leve escapó de sus labios. Estaba despertando. Mientras ella abría los ojos, Cho Kryugyom la miró. «Te despertás justo a tiempo», le dijo. Ella, confundida, lo cuestionó. «¿Quién sos y qué está pasando?». Él le preguntó si conocía a los tipos que se acercaban, y ella, al verlos, soltó un «Oh, pu». La reconoció. La chica estaba en problemas, y ahora, consciente, entendía el peligro. «Cerrá los ojos un momento», le ordenó Cho Kryugyom, preparándose. Pero ella estaba demasiado impactada. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora mismo? El líder barbudo de Seka Shielder Security, viendo el desastre que era Cho Kryugyom, decidió que era hora de ponerse serio. «Esto ya es un estorbo», pensó. «Primero lidiamos con el tipo, después dormimos a la chica y nos la llevamos». Dio la orden a su equipo. «Atacamos en 3. 1». Pero Cho Kryugyom no iba a esperar el conteo. Con Min Deulé todavía en brazos, se lanzó en un torbellino de golpes y patadas. El aire se llenó de gritos y cuerpos volando. Los hombres de Seka Shielder Security no tuvieron chance. En medio del caos, Min Deulé, aún siendo cargada, balbuceó. «¿Dónde pongo qué?». A pesar de la droga, su mente era fuerte, pero la situación la superaba. Cho Kryugyom, al escucharla, la miró de reojo. «¡Wow! Vos», dijo, como si acabara de entender algo increíble sobre ella. El tipo era fuerte, y ella también. Y así terminó el 8º capítulo. Mientras tanto, en otro lado, Im Shi-deok, el CEO de la agencia SD, parecía un manojo de nervios. Hablaba con alguien, o tal vez consigo mismo. «¿Así que pasaste por todo eso?», preguntó, su rostro contorsionado por la preocupación. «Sí, eso es lo que digo», se lamentaba. «Estúpido», se reprochó. «Me confié demasiado, bajé la guardia solo porque era una empresa grande, no debía haberla enviado sola. Esos hijos de puta lo habían engañado». Una voz, seguramente su asistente, lo llamó. «Jefe». Él miró hacia Min Deulé, que estaba sentada en el sofá, aún recuperándose. «Aunque está fingiendo, estoy seguro de que está en shock», pensó. Im Shi-deok se levantó. Su expresión se endurecía. «Creí que era una buena oportunidad, pero fui un tonto», reflexionó. «Pudo haber sido un desastre». Se dio la vuelta y empezó a caminar. Min Deulé, confundida, lo vio irse. «¿Ah? ¿A dónde vas de repente, jefe?». Él solo respondió. «Así es». En la oficina de la agencia SD, Im Shi-deok, el CEO, no podía contener su furia. Mirando con rabia, declaró que necesitaba matar a esos hijos de puta porque ellos fueron los que cruzaron la línea primero. Min Deulé, sentada cerca, lo escuchó. Con una calma sorprendente para su edad, le preguntó si de verdad pensaba pelear contra una empresa tan grande. «Somos muy débiles», le recordó. En este mundo, no importaba cuánto gritaran o lucharan, siempre terminaban perdiendo. Le suplicó que no empezara una pelea sin sentido, que él sabía a lo que se refería. Pero Min Deulé no se quedaba solo en la resignación. Con una sonrisa en su rostro, le dijo que debían pelear de verdad después, y devolverles 1000 veces el daño. Pero por ahora, lo primero era agradecer. Un adulto sabe qué va primero, ¿o no? Im Shi-deok, a regañadientes, asintió. «Ah, sí», murmuró, dándole la razón a la chica. «Te debemos», intentó decir, refiriéndose a Cho Kryugyom. El mismísimo Cho Kryugyom, que estaba tomando algo, escuchó el agradecimiento. Cuando le preguntaron cómo podían pagarle, él respondió con una simplicidad desarmante. «No quiero nada a cambio, solo denme más de esto. Las cosas dulces saben muy bien». Min Deulé, radiante, se inclinó hacia su jefe. «Jefe, esta persona es muy buena peleando, ¿sabéis?», dijo con entusiasmo. «Creo que sería bueno tener un manager como él». Im Shi-deok se quedó mudo. «Qué coincidencia, ¿no?», pensó. «¿No dijiste que me habías confundido con otra persona antes? ¿Quizás ella también es linda?». Luego se corrigió. «Qué frívola, la juzgué muy mal». Pero su confusión no duró mucho. Min Deulé, al verlo mirar a Cho Kryugyom, le preguntó. «¿Qué haces para vivir?». Cho Kryugyom respondió con una honestidad brutal. «Si tengo que decirlo, estoy desempleado». Im Shi-deok no podía creerlo. «Vamos, no hay forma», exclamó. «Encajás perfectamente en el cuadro». Acto seguido, Im Shi-deok le hizo la oferta. «¿Querés trabajar como manager?». Cho Kryugyom, con esa mirada intensa y enigmática, lo miró fijamente. Y justo ahí, la escena se mezcló con un recuerdo, o tal vez, un fragmento de la mente aún en recuperación de Min Deulé, o Choi Seung, su nombre real.
Vemos a una amiga felicitándola, extasiada. «Felicidades, Deulé, esa es una compañía productora muy buena». Su amiga estaba orgullosa de ella. Min Deulé, sin embargo, se sentía mareada, aunque intentaba ocultarlo. Menos mal que no le conté a Siun sobre esto, pensó. Se pondría a llorar seguro. Pero su confusión no duró mucho. Min Deulé, al verlo mirar a Cho Kryugem, le preguntó, «¿Qué haces para vivir?» Che Kryugem respondió con una honestidad brutal. «Si tengo que decirlo, estoy desempleado». Imshidek no podía creerlo. «Vamos, no hay forma», exclamó. «Encajas perfectamente en el cuadro». Acto seguido, Imshidek le hizo la oferta. «¿Querés trabajar como manager?» Che Kryugem, con esa mirada intensa y enigmática, lo miró fijamente. Y justo ahí, la escena se mezcló con un recuerdo, o tal vez, un fragmento de la mente aún en recuperación de Min Deulé, o Choi Siun, su nombre real. Vemos a una amiga felicitándola, extasiada. «Felicidades, Deulé, esa es una compañía productora muy buena». Su amiga estaba orgullosa de ella. Min Deulé, sin embargo, se sentía mareada, aunque intentaba ocultarlo. «Menos mal que no le conté a Siun sobre esto», pensó. «Se pondría a llorar seguro». Luego, en otro momento, Choi Siun le pedía a su amiga consejos para conseguir un papel, o quizás secretos del oficio. Su amiga, con una sonrisa, la veía como un ángel y le decía, «Pregúntame lo que sea». Este era el mundo que Min Deulé había intentado alcanzar, el precio que estuvo a punto de parar. Un futuro que ahora, bajo la protección de Cho Kryugem, era incierto. Un futuro que ahora, bajo la protección de Cho Kryugem, era incierto. Un futuro que la devolvía a sus recuerdos de estudiante, donde la llamaban molesta e hipócrita. Unas compañeras de colegio la acosaban, pero por suerte, su amiga siempre estaba ahí para defenderla, lista para amenazar con difundir información falsa sobre ellas. Min Deulé, o Choi Siun, como era su nombre real en esos días, solo quería que la dejaran ir, el acoso era agotador. Mientras caminaban, su amiga, con la frustración en la voz, le soltó. «Para estas situaciones, y para otras también, lo mejor es conseguir un manager. No se trata solo de la fuerza física, ¿sabes? Tenés que elegir a alguien de confianza, a la persona más confiable que conozcas». Choi Siun la escuchó y en su mirada se notaba que la idea se le estaba pegando. Pero mientras Min Deulé lidiaba con los ecos de su pasado y su incipiente futuro, Cho Kryugem, el guerrero congelado, estaba en el presente, en lo alto de la torre Namsan. Jun Un-hee, la especialista en manipulación mental que ahora le era leal, lo encontró. «Llegaste tarde», le dijo él, sin siquiera mirarla. Jun Un-hee se quejó, adolorida. «No me trates como a una esclava, yo también tengo mi propia agenda». Cho Kryugem, indiferente, solo le preguntó, «¿Qué agenda? ¿Y para qué me llamaste?» «Necesito que me expliques el papel de un manager de celebridades», le soltó Cho Kryugem a bocajarro. Jun Un-hee se quedó helada. «¿Manager? El manager que yo conozco. ¿Y por qué tenés tanta curiosidad de repente?» Ella le explicó que el trabajo de un manager implica manejar las condiciones de la celebridad, sus horarios, negociaciones, en resumen, alguien que los protege. Y sí, si lo pensaba bien, sonaba similar a un guerrero escolta. Cho Kryugem la escuchó. Una chispa se encendió en sus ojos. «Ya tengo un trabajo», declaró Cho Kryugem mirándola con intensidad. Jun Un-hee parpadeó. «¿Qué?» Como manager de Min Deulé, soltó el guerrero. La cara de Jun Un-hee se transformó de la sorpresa a la indignación. «Pendejo, lo sabía. ¿Acaso cambiaste de opinión? Sos descarado». «Sí, cambié de opinión», respondió Cho Kryugem con total naturalidad. «Y para ser honesto, conocí algo a través de Min Deulé». Y mientras Cho Kryugem asumía su nuevo y dulce rol, las consecuencias de su intervención se sentían en otro lugar. En lo que parecía ser un baño de lujo, un hombre corpulento y barbudo, que parecía el líder del equipo de seguridad, se estaba duchando. Otro hombre, probablemente el mismo que había intentado secuestrar a Min Deulé y había escapado de Cho Kryugem, le reportaba. «Fallaste en la misión. Lo siento, líder de equipo, no era un tipo común». El líder se detuvo. «¿No era común, decís?» El subordinado le explicó que mientras intentaba llevarse a la chica, se enfrentó a unos tipos, y no eran para nada gente normal. Incluso después de recibir golpes que a cualquiera hubieran noqueado, seguían de pie, con un espíritu de lucha inquebrantable. El sonido del agua golpeando al líder, un hombre de físico imponente, llenó el silencio. La guerra apenas comenzaba.
El líder de seguridad, corpulento y barbudo, se secaba el pelo tras la ducha. La conversación con su subordinado, el mismo que había fallado en secuestrar a Min Deulé, seguía resonando. «Fallaste en la misión», la voz del subordinado temblaba. «Lo sé, líder, pero no era un tipo común». El líder detuvo su mano a mitad de camino. «¿No era común, decís?». Se arrodilló, apoyando las manos en el suelo agrietado, fruto del reciente combate. La furia y la incredulidad se mezclaban en su rostro. «¿Qué les pasa a ustedes? Tampoco son gente común, ¿o sí?», gruñó, mirando a su subordinado. Para él, esta misión era fundamental, algo que no podían fallar. Lo consideraba hasta un poco vergonzoso haber mandado a su equipo y que volvieran con esa noticia. Y es que si bien ellos estaban acostumbrados a lidiar con situaciones extremas, la gente en esta era, en este mundo moderno, no debería haber experimentado un poder como el que habían enfrentado. En otro lugar, en lo que parecía ser una suite de lujo, Yu Yeon-woo, el hombre de pelo blanco conocido como Okyeon, observaba a Yoon Un-hee. Él corroboró como si leyera sus pensamientos. Así es, este es el presente, un lugar donde no existe el ki marcial. Mientras tanto, en el baño, el líder de seguridad se miró al espejo, los músculos tensos. «¿Un tipo de pelo largo?», se preguntó, refiriéndose a Cho Kyu-geom. Su mirada se endureció. «Necesito conocerlo, sentí rastros de ki en ellos». Una revelación impactante que lo dejó meditando bajo el agua. Las palabras de su jefe resonaron en la mente de Yoon Un-hee. Estaba junto a Okyeon y la mención del ki la sobresaltó. «¿Qué sentiste rastros de ki en ellos?». Su voz se quebró. «Es cierto, ¿estás seguro de que sentiste bien las cosas?». Okyeon la observó con una sonrisa socarrona. «¿Por qué armas tanto escándalo? Parece que te dejaron de lado». Yoon Un-hee sintió un escalofrío. «No, no puede ser», murmuró, recordando las palabras de Cho Kyu-geom. Él dijo que el chi interno estaba extinto en esta era. Entonces se volvió a Okyeon furiosa. «Eso es imposible. ¿De dónde sacaste esas palabras? Explica». Okyeon, con su habitual calma, le explicó que el mundo había cambiado. El ecosistema había mutado a lo largo de los siglos, llevando al cuerpo humano a perder sus funciones originales. Ahora, la ciencia era la fuerza dominante, superando con creces a las artes marciales. Sonrió. «El poder de la ciencia es increíble». Lo cierto es que él mismo no llevaba mucho tiempo en este mundo, pero ya sabía que era un lugar donde el chi, tal como lo conocían, no era necesario. Estaba sentado en una oficina moderna, mirando una tablet, completamente adaptado. Yoon Un-hee lo miró con los ojos muy abiertos. «Entonces, ¿por qué vos pudiste seguir con vida?». Su voz era casi un susurro. «Además, esto no es chi simple». Okyeon puso una mano en su hombro. «Eso significa que por ahora no se puede concluir nada». Su enigmática respuesta dejó a Yoon Un-hee con más preguntas que respuestas y la promesa de un poder mucho más allá de lo que se imaginaba. Con la revelación del chi y la supervivencia de Okyeon flotando en el aire, Cho Kyu-geom tenía una sola cosa en mente. No sabía qué tramaba Okyeon, pero lo que sí sabía es que iba a investigarlo. Él, su archienemigo, claramente estaba escondiendo algo grande, y sea lo que sea, lo iba a aplastar, pedazo a pedazo, hasta que no quedara nada. Pero mientras Cho Kyu-geom se obsesionaba con su venganza, para entender la fortaleza y madurez de Min Dele, tenemos que viajar un poco al pasado. Nos vamos a Yongjun High School, la escuela de élite de Corea. El gobierno metía plata ahí, por eso solo había autos importados y gente famosa salía de sus aulas. Y sí, nuestra Min Dele, o Choi Si-yen como la conocían entonces, iba a esa escuela. Pero a diferencia de la mayoría, ella no era una de las ricas. La habían aceptado por admisión especial, lo que para los otros era sinónimo de suerte de campesina. Y claro, no se lo hacían olvidar. La humillaban, la empujaban. «Choi Si-yen, deja de hacerte la buena», le espetaban. «Da asco verte cuidando tu imagen delante de esa pordiosera». Ella lo aguantaba, aunque por dentro la furia se le acumulaba. Sus ojos por un instante se encendían. Otros lo notaban. «¿Viste sus ojos?». Pero Min Dele sabía que no podía reaccionar. Aunque quisiera golpearlas, se sentía demasiado débil para hacerlo. La rutina se interrumpió cuando llegó un profesor. Tenían una nueva compañera, una estudiante de intercambio.
Los rumores volaron. ¡Es una chica! Dicen que tiene un aura increíble, una cara que nunca vimos. Y ahí estaba, de pie, nerviosa, frente a todos. «Presentate», le dijo el profe. Y con un susurro se escuchó: «Mucho gusto». La nueva, la de aura increíble, era nada menos que Min Dul-le. Su historia de lucha y resiliencia apenas comenzaba. Volviendo al presente, Chok Truyom tenía la cabeza metida en una sola cosa: entender este mundo moderno. Quería desentrañar los misterios del chi, el secreto de Okion y el porqué de todo lo que estaba pasando. ¿Y dónde mejor para empezar que en la escuela? Unos días antes le había planteado la idea directamente al mismísimo presidente de Corea. El presidente, un tipo serio y trajeado, no salía de su asombro. «¿Querés ir a la escuela? De todas las cosas que me pudiste pedir, esa es la más rara», le dijo. Chok Truyom, impasible, le explicó que era para calmar su curiosidad por esta nueva era. No era algo que el presidente pudiera resolver solo, pero tampoco era imposible. Con la ayuda del director de la Inteligencia Nacional se podía lograr. Y así fue. El murmullo llenaba el aula, los alumnos chismoseaban, había un nuevo compañero de intercambio y por lo visto era un espectáculo. Tenía el pelo largo, como un artista o un ídolo, la cara de película. ¿Sería una celebridad encubierta? Y ahí estaba él, Chok Truyom. Se paró frente a la clase con su uniforme y se presentó. «Soy Chok Truyom». Los chicos, fascinados con su físico, le preguntaron si se preparaba para ser una estrella o si tenía alguna rutina de ejercicios. Su respuesta fue un balde de agua fría. «Mi físico simplemente crece mientras tajo gente». La clase se quedó muda, confundida. ¿Qué clase de chiste era ese? Pero uno de ellos, un pibe con lentes, no se lo tomó a broma. De repente, la cara se le puso pálida. No podía ser. Esa melena, esa mirada, esa fuerza. Él era el monstruo de antes, el tipo que los había masacrado en la emboscada a Min Dul-le. ¿Era de su misma edad? ¿Este tipo iba a volar todo por los aires también acá en la escuela? El pánico empezaba a apoderarse de él. Justo en ese momento, una figura conocida apareció en la puerta del aula. Min Dul-le. Estaba con su uniforme y su expresión era de pura incredulidad. Había visto a Chok Truyom. Entró y sin rodeos le increpó. «Manager Ayusi, vos, estudiante de secundaria, salí de ahí y explícame ahora mismo». Chok Truyom, con su calma habitual, la miró. «Sí», contestó. «¿Por qué no me dijiste?», insistió ella. «¿Por qué no preguntaste?», le soltó él. Min Dul-le no salía de su asombro. «¿Y cómo entraste a esta escuela? ¿Quién demonios sos?». Cheo Kyu-gyom, como siempre, no se inmutó. Le explicó que había ingresado por una admisión especial y que además, sí, seguía siendo su manager, pero también su guardaespaldas. Para él era lo mismo que siempre había hecho, protegerla. Y como el rastro del ki la seguía de cerca, la forma más eficiente de cuidarla era no separarse de ella. Simple. Min Dul-le estaba que explotaba. «Pará, no hagas cosas de manager acá en la escuela. Va a ser un problema si se corren rumores. Y ni siquiera soy una celebridad todavía. Hay que actuar como si fuéramos completos extraños». Pero mientras hablaba, Cheo Kyu-gyom ya no estaba. Había desaparecido. Min Dul-le se quedó con la palabra en la boca, mirando el pasillo vacío. ¿A dónde se fue? Todavía no terminé de hablar. Su velocidad era impresionante. Mientras tanto, en el aula, el ex subordinado de C. Childers, ese pibe con lentes, estaba en aprietos. Un grupo de bravucones le exigía dinero, una cuota de clase ridícula que para nadie era un secreto, iba a parar directo al bolsillo de un tal Oh Shin-il. El pibe se negaba, sabiendo que era una estafa. Los otros se le acercaban, amenazantes. De repente, una voz grave resonó: «¡Muévete!». Era Cheo Kyu-gyom, se había aparecido de la nada y sin un segundo de vacilación le encajó un puñetazo al bravucón principal, mandándolo a volar y esparciendo billetes por todo el suelo. El pibe con lentes, paralizado, miró la escena y no pudo evitar exclamar: «Che, presidente de clase, ¿de verdad creíste que acá nadie sabía lo que hacías?». El alboroto era total. Cheo Kyu-gyom, imperturbable, preguntó qué pasaba. El pibe con lentes estaba temblando, intentando explicar entre balbuceos. Pero Cheo Kyu-gyom no lo escuchaba del todo.
Por un instante sintió una pequeña pizca de energía, una huella de ki tan débil que casi desapareció al instante. Lo había sentido cerca, era una sensación que no se le iba de la cabeza. El pibe, recuperando el aliento, le explicó la situación. Oshin-il, el que Cheo Kryugyeom acababa de noquear, era el rey de la escuela, fuerte, de familia rica, intimidaba a todos y cobraba sus impuestos. Cheo Kryugyeom lo miró y con una expresión de absoluto desdén preguntó: ¿Esa cosa tan frágil es el rey?